Buenas noches en este último lunes de noviembre, día de hablar mucho del Brexit y de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que ellos mismos ayudaron a crear, siendo uno de sus socios fundadores, pero que en la que no creyeron mucho porque seguían con su propia moneda, sus propias medidas y su conducción por el carril contrario a todos los que viven en una Europa que levantó su frontera para los países miembros y que se sometió a normas y reglamentos que fueran comunes para todos. Un Reino Unido que hizo un referéndum sin necesidad ninguna para ver si se quedaba en la Europa de los 27 y que sorpresivamente ganaron los que no querían seguir. Que han montado tal lío que lo que se ve detrás de esa decisión es que no admiten que nadie venga a mangonear lo que ellos quieren gobernar, que no quieren que los gerifaltes de la OCDE les digan lo que deben hacer con el presupuesto o con las pensiones o con los trabajadores de su país. Y han estado negociando una salida que a los que se quedan tendrán que paliar porque no estará el país que aporta más de 17.000 millones de euros a las políticas comunitarias, que se van y crean los problemas de qué va a pasar con los comunitarios que viven y trabajan en ese país y que no se sabe qué legislación se les aplica a los ingleses repartidos por toda la geografía continental o los que viven en Canarias y Baleares. Que generan un problema que nadie va a entender ni resolver con los mercados, con los tomates canarios, por ejemplo, que llegan al puerto de Southampton y que luego se distribuyen por los mercados europeos, que no se sabe si Benítez es extranjero en Inglaterra o Bale en el Madrid. Y está el lío que el viernes y el sábado no se hablaba de otra cosa en la clausura de la región de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea que se celebraba en Las Palmas. Tal es así que ni el gobierno de España estuvo en la cumbre. Bueno, sí que vino el rey de España, que participó en los debates, que se mojó pidiendo que no nos abandonen y que pidió implicación a todos los países para seguir apoyando a estas regiones que siempre son las que peor lo pasan, que son en las que en la agricultura no se puede desarrollar si no se cuenta con ayuda, en las que hay que liberar fondos para obras públicas y en las que la mano del papá Estado y de toda la comunidad europea tiene que seguir abierta y bien dotada de fondos. No vino nadie en representación del Estado. Bueno, sí, vino un subsecretario de Estado que se fue antes de acabar los discursos y que seguramente estaba más por el ocio que por el negocio, al que poco le importaba lo que estaba en juego, porque la discusión sobre el Gibraltar español le interesaba más porque tenía más trascendencia. Y en eso estamos, hablando de las cosas que cambiarán a partir de la salida de los ingleses de un entramado como este, en vez de hablar de la enésima fecha para firmar el convenio de carreteras, que tiene más fechas de firmas que la recogida de un expediente médico en un hospital canario. Se fue el vicepresidente del gobierno canario en Madrid, Pablo Rodríguez, que eso sí que le gusta, y estuvo con un pa'lante y para atrás con la fecha de la firma. Hasta pudo verse unos minutos con el ministro Ábalos, que se ha especializado en darle tranques a Rodríguez. E incluso en esta ocasión se permitió avanzar por Twitter que la rúbrica del convenio se llevará a cabo el 17 de diciembre. No se sabe dónde se llevará a cabo, pero dicen que será el lunes 17 de diciembre y tampoco se conoce quiénes pondrán la rúbrica y a partir de cuándo podrán ejecutarse obras con cargo a ese presupuesto, ni qué será lo prioritario. Bueno, pues con estas incógnitas, hoy el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de Nueva Canarias, ya ha salido a decir que todo eso es para mayor inversión en Tenerife en detrimento de aquella isla. Allí, que tienen más carreteras que en Estados Unidos, que están conectados con circunvalaciones ligeras, rápidas y plagadas de túneles. Cuando todo eso se hizo, allí nadie le peleó los millones. Ahora, que pretenden licitar una obra en Tenerife, lugar que lleva sin que se acometa nada en los últimos 10 años, ahora salen con el virus insularista por bandera. Hoy mismo Morales ha apuntado que el peso de Gran Canaria en el Producto Interior Bruto regional ha descendido de una forma importante entre 2000 y 2015 en concreto, del 42% al 38,6%. Y decía el presidente del Cabildo y miembro de Nueva Canarias que desde el 2003 al 2015, según un estudio de la Confederación Canaria de Empresarios, el trato discriminatorio de la inversión pública en la isla es de unos 3.000 millones de euros. Y desde el 2000 al 2015 superaron a Gran Canaria en el valor añadido bruto islas como Tenerife, La Gomera, Lanzarote o Fuerteventura. Y hoy siguen recibiendo inversiones, decía él, per cápita muy por encima. Esto lo decía Antonio Morales, que también ha comentado que los datos de la Zona Especial Canaria, la ZEC, donde el 80% de las inversiones de empresas canalizadas en su última etapa ha tenido como destino Tenerife, con 700 puestos de trabajo creados en esa isla por 320 en Gran Canaria. Para el presidente del Cabildo de Gran Canaria, esos datos responden a que el presidente y vicepresidente de la ZEC eran de la anterior etapa tinerfeño. Una afirmación incierta, porque en la última época la presidenta ha sido Jimena Delgado, una militante del PP de Gran Canaria. Como ven, no avanzamos nada.
Seguimos con todo empantanado, con cumbres que no conducen más que a la desazón y con decisiones en las que los insularismos siguen siendo una baza importante. No hay nada nuevo bajo el sol canario, y menos para esta isla, la de Tenerife, en la que a pesar de que nuestras colas son casi una postal representativa, ahora que están haciendo un hospital en el norte y en el sur para que la gente no tenga que desplazarse durante más de una hora a otro centro hospitalario, ahora que ellos tienen una ciudad de la justicia tan grande que hay dependencias cerradas por falta de uso, ahora que ellos tienen la sede de la presidencia del gobierno, ahora que hasta la presidenta de los constructores Gran Canarios va a ser la candidata del PP a la alcaldía de Las Palmas, pues ahora además, como siempre, lo quieren todo. Pero todo, ¿eh? Y para los demás, que sigan esperando. ¿Ustedes creen que es lo que seguirá? Yo creo que harán lo de siempre. Usted ya me entiende. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, don Francisco Pamares. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Don Jorge Betancourt, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Y estaba Pepe hablando del Consejo de Gobierno, del acuerdo de Pablo Rodríguez con el ministro de Fomento. Hoy hay una novedad, por ejemplo, que el Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la autorización del gasto de tramitación anticipada para contratar la ejecución de la obra de la actualización del proyecto de construcción del tramo El Tanque Santiago del Teide. O sea, el pedazo de carretera que falta para que la isla tenga un anillo insular, básicamente, ¿no? Esto va a ser por un monto de 365,7 millones de euros. Hay unas cifras un poco más elevadas después, 365, 750 y pico millones de euros por ahí va el asunto. La nueva carretera es de 11,3 kilómetros de longitud, va a permitir cerrar el anillo insular, una infraestructura de altas prestaciones. Aquí estamos viendo parte del anillo insular. Esta vía incluye un túnel, el famoso túnel de Erjos, que a ver cómo lo solventamos, a ver cómo lo solventan los ingenieros. Tiene más de 5 kilómetros de longitud, va a discurrir de forma subterránea por el macizo de Teno, se va a convertir en uno de los túneles de carretera más largos de España. Insisto, según palabras de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. La carretera arranca desde el tanque a una altitud de 600 metros, justo en la zona donde finalizaba el subterráneo anterior, entre Buen Paso y el tanque, recientemente ejecutado. Desde aquí, el trazado salva a esta población por el sur hasta interceptar la carretera general, que es la TF82, a la altura de Barrio Nuevo, cruzando con un túnel artificial desde donde, mientras asciende, empieza a girar hacia el sur para pasar entre el Lomo Morín, la zona de los Nogueros, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, una descripción bastante engorrosa si se las hago así leídas, ¿no? La nueva vía va a estar compuesta por una calzada simple de 3,50 metros a cielo abierto y doble dentro del túnel con arcenes de 2,50 metros. Bien, 2,5 en este caso. Esto es lo que estamos viendo, de lo que tenemos hoy, por donde pasamos hoy por el anillo insular. ¿Y esto es fruto del acuerdo con el señor Ábalos? Entiendo, porque es un adelanto, ¿no? Yo te voy a decir una cosa antes de que entremos a hablar de ese asunto. Yo tengo una manía, fruto de los años, que no perdonan, que es pasar las cuentas de euros a cuentas en pesetas. Y me sale a 5.000 millones de pesetas el kilómetro. Sí, señor. 5.000 millones de pesetas el kilómetro. Yo a veces me quedo un poco pasmado, ¿no? Es decir, me parece una cantidad completamente desorbitada. 50.000 millones de las antiguas pesetas, hacer 11 kilómetros de carretera, por mucho túnel que se haga, ¿no parece una cifra desorbitada? El piche se ha el puesto por las nubes. ¿Pero las asfaltan con piche o las asfaltan con plutonio? No, yo lo que creo es que el túnel es una obra costosa, ¿no? Muy costosa. La perforación del túnel, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, no te lo pierdas, luego será el mantenimiento, porque el túnel tendrá que llevar un mantenimiento, cámaras de seguridad, extractores de humos, etcétera, etcétera. O sea que Hombre, eso estará presupuestado, espero, ¿no? Sí, supongo. Sí, supongo. Digo, sí, me imagino, vamos, no puedes abrir un túnel sin tener medidas de seguridad, por supuesto. Estos 365,7 millones son para la obra total. Sí. Para el tramo que queda. Para el tramo que queda, que son 11,3 kilómetros, lo cual quiere decir que son 30 millones aproximadamente de euros por cada kilómetro. Es decir, 5.000 millones las antiguas pesetas por cada kilómetro. Y yo digo, ¿pero qué diablos está pasando? Es decir, ¿cómo pueden ser esas cifras? No me sale, es como cuando se habló de que la terminal que se quiere hacer en el sur, que propone el Cabildo, son 300 millones de euros. 50.000 millones de pesetas. Pero es que, de verdad, con 50.000 millones de pesetas uno pensaba que daba hasta para poder jubilarse. Sí, Paco, sí. Sí, pero eso era antes, ¿eh? Ya las pesetas han pasado a la historia y, claro, antes también una cerveza costaba... Jorge, pero la gente sigue cobrando 100.000 pesetas. La gente sigue cobrando salarios de 600 euros. Entonces, si hablamos de salarios de 600 euros y de terminales de 300 millones de euros,
la verdad es que te quedas un poco patidifuso. A lo mejor ya va siendo hora de que empecemos a plantearnos que aunque las infraestructuras son muy importantes, dan trabajo, todo este tipo de cuestiones, lo que hay que hacer es ocuparse un poco de la gente que cobra 600 euros y que no tiene donde caerse muerta, ¿no? Lo que pasa es que para que la gente que cobra 600 cobre más no es fundamental. Quiero decir, no es condición sine qua non, pero las infraestructuras son importantes, ¿no? El anillo insular yo creo que es una vieja reivindicación de la isla. Sí. Entre otras cosas, porque para ir a trabajar del norte al sur hay gente... Escúchame, y también la terminal. Yo entiendo No, la terminal es más discutible. las sociedades necesitan desarrollo, necesitan infraestructuras, pero cuando hablas de infraestructuras que generan ese gasto, pues tú imagínate, te quedas un poco pasmado, ¿no? Una fase que estaba mirando el otro día del corredor del Mediterráneo, que eran 2.600 millones de euros, no sé cuántos kilómetros también de carretera. Es decir, es que al final... Ya. Es verdad que pero tú manejamos siempre utilizas mareantes. ese truco. Tú siempre utilizas ese truco. Cuando uno habla de que aquí se gasta mucho dinero y en otros sitios más. Y es verdad, pero yo la reflexión que hago es que quizá estamos planteándonos que son inversiones extraordinariamente brutales. Yo realmente, que 1 kilómetro de carretera en la isla de Tenerife cueste 5.000 millones de euros, me pone nervioso. No, 1 kilómetro no cuesta 30 millones de euros. Costará el kilómetro en esa hora específica y supongo que por el túnel. Pero un kilómetro de carretera de ninguna manera puede estar en 30 millones de euros, ¿no? 11 kilómetros, 360 millones, me parece que era lo que estaba diciendo, sale a eso, sale un poco Sí, a 32. pero en esta carretera concreta por el túnel, porque lo normal no es que una carretera salga a ese precio. Sobre todo una Yo no he visto... como han dicho, de 2 carriles, uno para ir y otro para volver. Sí, esa es otra historia, que el famoso anillo insular, que pensábamos que iba a ser una super autopista, etcétera, etcétera, está teniendo demasiados tramos de un solo carril, que es una lata, ¿no? Porque claro, como te toca un camión, en fin. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Es lo que te pasa ahora en algunos tramos del anillo insular. Ahora, ese túnel de 5 kilómetros, ¿cómo va a ser? ¿Por dónde va a pasar? O sea, ¿cómo va a pasar? O sea, es una obra de ingeniería importantísima. Sí. Pasa por el macizo de Teno y es 5 kilómetros, es mucho para lo que estamos acostumbrados en España, ¿no? Pero bueno, los túneles, por ejemplo, que hay en Noruega, por citar, o en Suecia, por citar dos países que están muy atravesados por túneles de carretera, pueden llegar a tener hasta 20 kilómetros de largo. Es verdad que son túneles muy pequeños, son túneles de donde difícilmente se pueden cruzar se cruzan dos coches con mucho cuidado. Son túneles donde cae agua, donde gotea, donde el mantenimiento es escaso. El de la Junquera, por ejemplo, que son 8 kilómetros y pico, me parece, ¿no? Sí, sí. Y es exactamente así, como una caverna. Claro. Sí. Pero bueno, ya era hora de que tuviéramos un cierre del anillo insular. Sobre todo lo digo porque hay gente que se deja media vida en la carretera, ¿no? Yendo de un lado para otro, del norte al sur, ¿no? Rodeando la isla, y era hora de que... Bueno, la nota de prensa que ha enviado el Gobierno o la Consejería de Hacienda, es que no recuerdo ahora si fue Hacienda, Obras Públicas o Presidencia, la nota de prensa que se enviaba, que se han hecho con los medios, hablaba que de esta manera se va a descongestionar la Tenerife 5. No sé yo. Hombre, no sé yo. En su día se hablaba de que quitaba 20.000 vehículos del tráfico de la TF5, ¿no? Pero vamos a verlo esas cosas, luego hay... Hoy el Consejo de Gobierno ha hablado también de la TF5, son 2,5 millones para el proyecto. Casi 3 millones, 2,8 millones de euros, sí, para preparar el proyecto de la TF5. ¿A ti no te parece caro también un proyecto de 2,5 millones? Pues ya ves, ahí estamos hablando de casi 500 millones las antiguas pesetas, por seguir con el juego que estábamos haciendo antes. Sí. Es un proyecto realmente importante. Pero piensen ustedes que no es cualquier cosa, ¿eh? Es decir, preparar un proyecto para ver qué se hace con la TF5 implica hacer todo tipo de estudios muy complejos. De todas formas, a mí me da la impresión de que todo lo que tiene que ver con obra pública en esta región, por algún motivo se sobredimensiona, ¿no? Se dispara. Un proyecto de 5 millones de las antiguas pesetas, perdón, de 500 millones de las antiguas pesetas es un proyecto de mucha pasta. Mira, vamos por eso te digo. Hay aquí una cosa que dice la nota. Por otra parte, se estudiará la mejoría del trazado de la TF5 entre el punto kilométrico 20 y el 22, donde existe una curva con características de trazado no adecuadas para una vía de alta capacidad que obliga a limitar la velocidad a 80. Esta es la famosa curva del Sausal. Sí. ¿Cómo resuelves? ¿Con un viaducto resuelves la curva del Sausal? No le veo otra salida. ¿Por el aire? Bueno, con un viaducto o cortando por en medio, con un túnel también se podría hacer, ¿no? Se ha hecho así en algún lugar. Un viaducto, en Canarias hay alguno, pero son complicados, ¿no? Por eso digo, no es una obra fácil, porque si tiras por abajo, por el lado del mar,
Ya tienes la parte de abajo urbanizada. Yo voy a decir una cosa que sé que es impopular, ¿no? Pero yo creo que en Canarias hemos gastado muchísimo dinero en infraestructura y algunas de ellas han demostrado no ser de extraordinaria utilidad social. Bueno, es estupendo tardar 2 minutos menos en llegar a los sitios, ¿no? O 5 minutos menos, o 10 minutos menos, como ocurre con algunas de las carreteras que se han hecho o que se hicieron en la época en la que Antonio Castro era consejero de Obras Públicas, de las que se hicieron en La Palma, ¿no? O aquella carretera de ida con otra de vuelta que hay en Fuerteventura, ¿no? Pero realmente, seguramente deberíamos de ser más cuidadosos cuando gastamos en piche, porque además no suele resolver los problemas. Cuanto más piche ponemos, más coches hay, y el problema sigue creciendo y creciendo. Yo tengo el convencimiento de que la solución para los atascos de tráfico no es hacer carreteras más grandes, es desincentivar la circulación de los coches. No hay otro chance. Al final no podemos convertir la isla de Tenerife en una gigantesca autopista, ¿no? Creo yo. Ya se empiezan a tomar medidas importantes, ¿no? En Madrid, por ejemplo, Madrid Central, es un proyecto de Carmena, Sí. Manuela Carmena, que pretende limitar el número de vehículos que entra en una amplísima zona de Madrid Centro, ¿no? Pero eso es lo que pasa en París, ¿no? Sí, sí, además es un plan que está siendo aplaudido por la gente porque la gente está harta, ¿no? Va a prohibir a los coches de gasolina y diésel hasta determinado, hasta un año de matriculación, entrar directamente. O sea, los que no estén certificados no entran. Los coches que emitan menos contaminación tendrán una etiqueta, los híbridos y los eléctricos otros. Y lo que va a potenciar es el transporte público, ¿no? Yo, en el sentido de lo que decía Paco, infraestructuras inútiles. Bueno, en Tenerife, en esta isla, sin ir más lejos, ¿no? Tenemos gloriosas infraestructuras absolutamente inútiles, ¿no? Tenemos la presa de los Campitos, ¿no? Tenemos la dársena de los Llanos, que costó un dineral y luego costó además hacer una obra de reforma para poderla utilizar para los roll-on, roll-off que vienen de Gran Canaria, para el tráfico interior, ¿no? Y tenemos muchísimas carreteras. La solución al tráfico en Tenerife no está en poner más piche, está en poner más transporte público de calidad que la gente pueda utilizar, ¿no? Y eso pasa por mejores guaguas o por un tren que conecte el norte con el sur. Hay otras islas, porque aquí hay una historia de que los trenes en las islas no funcionan. Oiga, en Mallorca hay, ¿eh? En Mallorca tienen un tren y funciona muy bien y lleva años. Y aquí tenemos algo parecido al tipo de tren que se podría poner en Canarias, que es en Tenerife, que es el tranvía, y el tranvía funciona magníficamente. Es verdad que cuando se construyó y se instaló el tranvía, protestaba todo el mundo, desde los taxistas hasta los afectados por las obras, porque aquí es costumbre que cuando una cosa te molesta, aunque te ocasione una mínima molestia, poner el grito en el cielo. Pero el tranvía ha resuelto muchísimos problemas, también ha creado otros, especialmente ha, de alguna manera, deteriorado algunas zonas urbanas, ¿no?, que han perdido el impacto comercial que tenían o la vida comercial que tenían. Estoy pensando en la parte del tranvía que va desde Guimerá a Fundación, por ejemplo, que hoy es una ciudad devastada, una ciudad en la que prácticamente no hay actividad de ninguna clase, ¿no? Pero si quitamos ese dato, lo cierto es que el tranvía se ha convertido en algo absolutamente insustituible para el tráfico entre Santa Cruz y la Laguna. Quizá habría que plantearse tranvías o trenes ligeros o trenes de cercanías entre algunos de los puntos que conectan la ciudad de Santa Cruz de Tenerife con el norte y con el sur. Yo sigo pensando que la gran cuenta pendiente que quedó al tranvía fue llevarlo al menos hasta los rodeos. Hombre, yo ya lo habría llevado un poquito más lejos. Hombre, claro, bien. Yo lo habría llevado al puerto de la Cruz, por ejemplo, por el norte. Hombre, el gran error, perdóname, yo creo que el gran error de esta sociedad. Con la cantidad de paradas que tiene, antes, si vas a salir, tienes que salir como 5 horas. El trayecto medio en el tranvía son 30 minutos. Mira, yo cojo el tranvía para subir a la universidad y lo cojo normalmente a la altura de la Plaza Weyler y tardo 30 minutos. Claro. No es tanto, es media hora. ¿Realmente alguien cree que con un coche que luego tienes que buscar dónde aparcas, a no ser que seas un privilegiado que tienes aparcamiento propio cuando sales y cuando entras? ¿Tardas menos de 30 minutos ir de Santa Cruz a ir a la Laguna? No es así. ¿Tardas eso o incluso Probablemente no, pero el tranvía, el trayecto entero de Santa Cruz a la Laguna, si lo coges de punta a punta... Si lo coges de punta a punta, por la pendiente... 45 minutos. Por la pendiente y tal, no alcanza una gran velocidad, tiene muchas paradas, pero desde luego es inconcebible ya pensar en el tráfico que hay de personas en el área metropolitana sin pensar en el tranvía, ¿no? Yo quería decir antes, y ahora paso a otro tema, que yo creo que el freno al desarrollo del tranvía, del transporte guiado en esta isla fue que, bueno, cuando llegó el coche ya era prescindible el tranvía que lleva hasta Tacoronte.
a la famosa estación. El tranvía llegaba hasta Tacoronte. Yo estoy convencido que si ese tranvía no se hubiera quitado nunca, hubiera llegado hasta Icó. Probablemente hubiera llegado ya hasta Icó, porque la línea férrea hubiera llegado perfectamente hasta abajo. Bueno, por cierto, un asunto, lo del Brexit. Hoy también en el Consejo de Gobierno hablaba la portavoz Rosa Dávila, no tengo corte ni imágenes de ella en ese asunto, pero hablaba del Brexit, ¿no? Que quería de una vez que quieren ya estar que el Gobierno tiene un comité específico, que lo que quieren es sentarse con el Gobierno de España y a ver a qué arreglos ha llegado qué arreglo ha llegado Bruselas con el Reino Unido, con Gran Bretaña, y en este caso, bueno, que cómo afecta principalmente las exportaciones del tomate y el turismo, que es en mayoría británico, el que llega aquí. Y eso es lo que pide el Gobierno de España. Yo creo que es una petición bastante razonable, ¿no? Primero, aquí hay un dato. Hace unos días se celebró en Canarias una reunión de las RUP, de las regiones ultraperiféricas. Hubiera sido una excelente oportunidad para que el presidente del Gobierno, que no estaba de viaje por Cuba, ¿no? Se hubiera dado un salto a Canarias. Vino el rey, vino el jefe del Estado, pero no vino ni un ministro. Lo único que mandaron fue un secretario de Estado, ¿no? Sí, que además no abrió el pico. Yo creo que se perdió una excelente oportunidad para darle importancia a Canarias, ¿no? Ahora mismo está todo el mundo preocupado por el tema de Gibraltar. Gibraltar es un territorio británico y no es parte del Estado español. Canarias sí. O sea, tanta preocupación por Gibraltar y tan poca por Canarias me parece lamentable. Uno. Dos, el Brexit todavía no tenemos, por lo menos yo no lo hemos conseguido, y creo que el Gobierno de Canarias tampoco, tener los 585 folios en los que se resume, por así decirlo, aunque sea una metáfora, el tratado, el divorcio. Las declaraciones que estoy oyendo y lo poco que he leído hablan de que es un acuerdo que pierde todo el mundo, o sea, pierde Europa y pierde Gran Bretaña, ¿no? Pero especialmente hay un problema. Hay un periodo transitorio de 2 años, pero cuando acabe ese periodo transitorio, Gran Bretaña va a dejar de poner dinero en la comunidad directamente. Eso va a significar una pérdida de entre 16 y 20 mil millones de euros al año en el presupuesto comunitario. Va a cambiar la situación de los comunitarios españoles. Conviene recordar que siempre que hablamos de este asunto, ya lo hemos discutido en las otras ocasiones, que Gran Bretaña es contribuyente neto al presupuesto comunitario, pero esos 18.000 millones, los 18.000 millones de los que tú hablas, realmente solo quedan en el presupuesto comunitario para ser distribuidos en las actividades de la comunidad aproximadamente unos 500 millones. Lo demás revierte de nuevo en Gran Bretaña. Es decir, que es un contribuyente neto de los que menos ponen. Sí, pero contribuye a la comunidad y a los costos de funcionamiento. Es verdad que luego eso retornan diferentes políticas, pero políticas comunitarias. Sí, políticas comunitarias que se aplican en Reino Unido. Claro, sí. Es decir, que al final Gran Bretaña ha tenido siempre una extraordinaria habilidad para negociar, poco, para poner poco. Pero, no sé si porque los ministros que negociaban más que británicos eran escotetes. Pero lo cierto es que siempre han sido muy amarretas. Pero la PAC le van a hacer un descosido, ¿eh? Ya verás cómo al final... A la PAC le tienen que hacer un descosido y a lo mejor es razonable que se plantee hacerle un descosido a la PAC, porque lo que se está produciendo, y yo creo que todos somos conscientes de ello, es un sostenimiento bastante artificial de lo que es el mundo de la agricultura. La Unión Europea hace ya algunos años que ensayó la necesidad de avanzar en otras direcciones. Avanzó en la necesidad de avanzar a lo que es la economía azul, la economía que tiene que ver con los mares, con el desarrollo marino, avanzar en lo que es la economía verde y ocuparse fundamentalmente de proyectos que tengan que ver la economía verde, la ecológica, la producción de energía, etcétera, y avanzar en proyectos que tengan que ver con la juventud. Yo creo que ya se ha hecho lo que se podía hacer por la agricultura. Es muy poco más lo que se puede hacer por la agricultura y lo que hay que hacer es mantener algunas políticas de subvención, pero no sine die. Las políticas de subvención no pueden ser un sistema para que algunos se enriquezcan por la vía de la subvención. Tendrían que ser un sistema para que algunos productos se siguieran produciendo. Uno de los pocos países del mundo que eliminó cualquier subsidio a la agricultura fue Nueva Zelanda. Le ha ido muy bien, pero no es lo común, ¿eh? Lo común es que los gobiernos... la agricultura a las despensas, claro. Eso lo acepta todo el mundo, pero a lo mejor no tanto como está ahora. No tanto como está ahora, porque lo que permite es que haya agricultores pequeñas compañías agricultoras que viven muy por encima de lo que sería razonable, que tienen beneficios superiores. Yo creo que lo que hay que subvencionar es la agricultura. Y lo que está subvencionando la Unión Europea es la intermediación comercial. Efectivamente. Lo que hay que subvencionar es a la agricultura. Claro, entonces, esto se ha convertido en un negocio que no llega exactamente al agricultor. Pero bueno, te iba a decir, estábamos hablando del Brexit. La gente que vive en Gran Bretaña, que son comunitarios, y entre ellos los españoles, van a tener un periodo de 1 año y medio, 2 años,
de contemporización, pero luego su vida se va a complicar, porque tendrán que tener permiso de residencia, los tendrán que renovar. Están los 500 fórmulas. No. El acuerdo es un acuerdo que tiene algunos cambios fundamentales, pero donde se ha sido más estricto por parte de Europa ha sido en la situación de los residentes comunitarios que están en Inglaterra, en Reino Unido, antes de que se produjera el Brexit. Es cierto que para los que vengan después, si los hay, la situación va a cambiar completamente, pero los anteriores van a verse prácticamente intocados. 2 años para sacar permiso de residencia en el último borrador que yo leí, ¿eh? Si lo han cambiado... ¿Y a la recíproca? Que hay una 2 años para... Y a la recíproca, lo mismo. Es el mismo. El DAUD funciona en las 2 direcciones. Para conseguir un permiso de residencia automático. Sí, pero 2 años para conseguir un permiso de residencia, claro, que se le podrá dar o no. Es automático. En función de lo que decían los gobiernos, ¿no? Dos, ¿qué efecto va a tener el Brexit sobre el flujo comercial? Porque puede haber aranceles a los productos, para los productos canarios, que un tercer país tendrán aranceles. Nosotros mandamos un 60% de las producciones agrarias a Gran Bretaña. Sí. ¿Qué efecto va a tener sobre la libra? La libra estará a 1,16 o 1,17. Sí, probablemente caiga por debajo del... Si la libra cae, el turista británico puede ir a buscar un destino donde su dinero valga más que viniendo a Canarias, donde no le va a ser tan favorable el cambio. Es decir, hay una serie de efectos dominó que son incalculables ahora, que no los vamos a saber hasta que ocurran, ¿no? Pero desde luego, yo creo que cuando digo hablar que el Brexit no va a tener consecuencias... no, claro que las va a tener. Claro que va a tener. Me horrorizo, porque sí las va a tener. Lo que pasa es que no podemos plantear tampoco que sean unas consecuencias necesariamente dramáticas y con carácter inmediato. Es decir, al final, el tipo de fórmula que se ha elegido es una fórmula contemporizadora. Es verdad que es una fórmula que perjudica a Europa, también perjudica a Reino Unido y mucho. Y yo creo que muchos de los británicos se han dado cuenta de que esto del Brexit no era un asunto del que podían salir bien parados. Tanto es así que hay que recordar que a pesar de que el Consejo de Europa y los 27 han aprobado este famoso documento, incorporando el artículo 184 y los otros artículos en disputa, a pesar de que eso ha ocurrido, eso no quiere decir que en Inglaterra se le vaya a dar el visto bueno, no quiere decir que Reino Unido vaya a aprobarlo. Es perfectamente posible que Reino Unido no lo apruebe. Y si no lo aprueba, pues podrían producirse algunas situaciones muy complejas. Podría producirse, por ejemplo, la necesidad de que haya un nuevo referéndum o de que haya un nuevo gobierno. Digamos que en Reino Unido en estos momentos se considera como muy viable que entre los eurófobos y los europeístas se pongan de acuerdo para darle a la señora May una patada, ¿no? Para hacerle un traje de pino y que tenga que quitarse de en medio. Y que eso pueda llevar a la convocatoria de nuevas elecciones que seguramente ganaría el Partido Laborista, y a la convocatoria, a la celebración de un nuevo referéndum para ratificar el Brexit. Es decir, que está todo muy abierto, ¿eh? Voy a hablar un poquito más de dinero, ¿vale? Tengo una cuestión aquí, que es la del Cabildo, que ha aprobado hoy, con los votos a favor de Coalición Canaria, Partido Socialista, obviamente, Pacto y Partido Popular, sus presupuestos para el año que viene, cifrado en 884 millones de euros y con un nivel de endeudamiento inferior al 20% al que la intervención ha puesto condicionantes en la relación con las subvenciones nominativas. Bien. A las partidas, las más altas aprobadas en la historia de la Corporación Insular, se opusieron los 5 consejeros del Grupo Podemos, que a su vez vio rechazada la enmienda a la totalidad que interpuso al proyecto para pedir otro modelo de isla, porque los problemas de Tenerife están en casa, dijo su portavoz, Fernando Sabate. Bien, el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, ha destacado que el presupuesto está orientado en torno a la cohesión social, a la que destina 400 millones de euros, prácticamente la mitad, el crecimiento sostenible con 300 millones para inversión y empleo y acciones de futuro, con 103 millones para el programa Tenerife 2030. Vale, comparamos estas cifras con las cifras que nos gastamos en hacer una carretera. 800 millones presupuesto del Cabildo, 300 millones destinados a la cohesión social, menos de lo que nos cuesta hacer, 400 millones, perdón, sí. Casi lo que nos cuesta hacer la carretera de la que estábamos hablando antes. Sí. Por eso digo que hay que empezar a comparar cifras. No le vas a hacer un túnel a la gente que está en la exclusión social. No, quizá hacerles un túnel no, pero atenderlos un poco más sí. Es decir, nos gastamos 380, me parece que son 360 y pico millones de euros en una carretera de 11 kilómetros. 365,7, 365 millones de euros en una carretera de 11 kilómetros, una pequeña carretera que efectivamente puede resolver algunos problemas, pero una pequeña carretera, y destinamos a luchar contra la exclusión social 400 millones de euros, que es la mitad del presupuesto de la mayor corporación pública de Tenerife. Es decir, con el presupuesto con el que se mantienen 30.000 personas en la isla de Tenerife, el presupuesto del Cabildo, se pueden hacer 2 carreteras. Es que
Debíamos 2 carreteras de esas, de 11 kilómetros. Deberíamos de pensar un poco las cosas. Pero el problema es que esos 400 millones del Cabildo o los 3.600 millones que se gasta el Gobierno de Canarias en servicios públicos de carácter directo a los ciudadanos, todo eso sale de la actividad económica. Es decir, yo estoy dispuesto a que discutamos si lo que hay que hacer va a generar dinero o no. Es decir, pero que tenemos que invertir para crear infraestructuras que generen riqueza y que esa riqueza se reparta, que es la segunda parte de la oración. Pero es que los servicios, incluso los servicios públicos, también generan actividad económica. Sí. Claro que generan actividad económica. Tú dices, es que eso sale de los presupuestos. ¿Y dónde crees que salen las carreteras? El sector del mismo lugar, del dinero donde ponemos nuestros impuestos. El sector público, claro que genera economía, Paco, pero las nóminas del sector público las paga el sector privado. Y las carreteras que hacemos también. Los presupuestos los paga el sector privado. La economía paga todos esos recursos. Si no generamos manera de que la economía funcione, no habrá recursos para repartir. Vamos a plantearlo de otra manera. Podríamos intentar hacer un estudio económico a ver qué impacto tiene en la economía insular el gastarnos 300 euros en una carretera de 11 kilómetros. A lo mejor nos llevamos a la sorpresa de que el impacto no es tan grande. Por ejemplo, vamos a hablar, ahora que estamos en Tenerife y no nos escuchan en Gran Canaria, del impacto real que tiene la carretera de la Aldea, en la que se han gastado auténticas fortunas. A veces planteamos proyectos que se convierten en proyectos que se basan fundamentalmente en el emperre de alguien por sacar el proyecto adelante. ¿Realmente es necesario gastar tanto dinero en cosas que no tienen una repercusión inmediata en la calidad de vida de las personas? Pues yo creo que a lo mejor en una situación en la que acabamos de salir de una crisis que ha dejado a miles de familias completamente desabastecidas, destruidas, destrozadas, deberíamos de ser más prudentes a la hora de plantearnos echar más piche. Pero, sobre todo cuando echar piche es tan caro. Yo no soy un ferviente defensor del piche, pero sí que soy un ferviente defensor de todas aquellas infraestructuras que permitan generar más recursos económicos. Es verdad que hay que discutir cuáles generan y cuáles no, pero desde luego... Bueno, y yo de todos aquellos servicios públicos que permitan generar más calidad de vida y más felicidad a las personas. Los servicios públicos, Paco, los tiene que pagar alguien. Claro, los mismos que pagan las carreteras, Jorge. Lo que pasa es que tú haces una... Esto se está convirtiendo en una especie de debate, pero mira, Jorge, tú haces una reflexión que es la de decir que las carreteras contribuyen a la economía. Claro. Y contribuyen a mejorar la economía. Conocerás conmigo que si las mercancías... Pero por supuesto, pero burro desde al norte... También los servicios públicos contribuyen a mejorar la economía. Pero los servicios... Es decir, hacer, por ejemplo, que la gente esté más atendida, hacer que la gente rinda más, trabaje mejor. Hay un montón de maneras de interpretar. Si la sanidad no funcionara, la gente no trabajaría porque se moriría. Por ejemplo. Claro que sí. No, la gente se muere de todas maneras. Claro, nos vamos a morir. Claro que sí, algunos antes que otros. Pero lo que está claro es que el discurso de que tenemos una apuesta. Todo el sector público se sostiene sobre los recursos que generamos con impuestos. Y por otra parte, Paco, estamos con un discurso... Es que en Canarias las cosas están fatal. Oye, ¿tú has mirado el número de matriculaciones de vehículos, hablando por cierto de carreteras y de coches? Porque ha subido un 20 y pico % la matriculación de vehículos en las islas. Es que el IJIC, ¿de dónde sale? Del consumo. Del consumo. El consumo. No, ¿Por qué ha subido la recaudación del IJIC hasta casi los 1.800 millones? Porque tú sabes que yo no soy un radical. Yo creo que efectivamente, ni yo tampoco, la economía en esta región ha mejorado. Lo que no ha mejorado ha sido la distribución de la riqueza. Son dos conceptos distintos. La predistribución de la riqueza. La redistribución se ha mejorado. La predistribución no, porque la predistribución funciona por sueldos y salarios. Y los sueldos y salarios en esta tierra están por los suelos. Espérate, porque yo ese concepto de predistribución, redistribución... Sí. ¿La predistribución no forma parte de la redistribución? No, la predistribución es la que se realiza por el mercado a través de los salarios, básicamente. Bien. Y sobre los beneficios empresariales. Y la redistribución es la que hacen las corporaciones públicas, las instituciones públicas, vía servicios públicos y vía ayudas, subsidios, etcétera, etcétera. Vale, lo sabes perfectamente. Yo tengo la impresión de que no ha mejorado ninguna de las dos. Lo sabes perfectamente, me estás tirando la lengua, pero vamos, la predistribución no ha funcionado. La redistribución, que no ha funcionado, vamos. Hay un montón de gente que se habría querido tirar la cuneta si durante esta época de crisis las corporaciones públicas no hubieran hecho un esfuerzo para echar dinero a las familias que lo están pasando mal. Voy a despachar un par de cosas más, pero Paco, aquí tienes un mensaje para ti. Dice, Pomares, vente a vivir al noroeste y pasas todos los días por la cumbre de Erjos para ir al sur y pasas sobre todo en invierno. Verás cómo cambias de opinión. Probablemente, si yo no estoy diciendo que no sea necesario, lo que estoy diciendo es que valorar el coste que tiene y el impacto que produce. Bien, estábamos antes hablando del Cabildo. Vamos a poner esta imagen que es importante porque han mostrado hoy en las puertas afuera han mostrado hoy en el Pleno, quería decir, su repulsa contra la violencia de género a través de esta declaración institucional de todos los grupos políticos con motivo de la conmemoración
ayer, del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. En ella se hace constar la rotunda e inequívoca repulsa a las múltiples expresiones de la violencia de género que se realizan de forma puntual o reiterada, y refuerza su determinación para seguir promoviendo la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y lograr una sociedad futura libre de violencia de género. Esto ha ocurrido hoy, durante el Pleno, en el Cabildo. Bien, por cierto, el FEDECAN, ya sé que es un tema de La Palma, pero vamos a ver si lo entendemos. ¿Quién no ha hecho las cuentas? El Gobierno de Canarias ha instado hoy, ha habido una cumbre, Palmeros y Rosa Dávila, para que abra el Fondo de Desarrollo de Canarias, el FEDECAN, el Cabildo, a la participación directa de los 14 ayuntamientos de esa isla, una medida con la que la consejera Rosa Dávila espera poner en marcha en una reunión que se va a celebrar el próximo mes de enero para reprogramar la nulidad de 2018. Dávila, que la están viendo, aseguró que con esta medida espera que la ejecución de los fondos del FEDECAN en La Palma adquiera velocidad de crucero como ocurre en el resto de las islas. El Cabildo tiene un plazo hasta el día 9 para presentar un recurso de alzada, y en ese marco pues nosotros esperamos que nos llegue la documentación que faltó en el día 31 de octubre y que no nos permitía a nosotros tener el conocimiento fehaciente, la veracidad de que los recursos se han aplicado correctamente. Para eso necesitamos que haya coherencia en la documentación que se ha aportado. Yo creo que es una solución razonable. Buscamos al final lo que la gente, nuestros ciudadanos nos piden es que busquemos soluciones. Yo creo que hoy ha sido un día magnífico en ese sentido, ¿no? Y que, bueno, muchas veces lo echamos de menos en la política. Bien, bueno, parece que todos contentos, ¿no? En La Palma, después de todo lo que hemos leído durante estas últimas semanas, oiga, que no me ha pasado usted las cuentas, que no cuadra la caja, que no me ha dicho en qué se ha gastado el dinero, básicamente era eso. Sí, era un tema de intervención, un tema técnico, vamos, de justificar 13 millones y pico, casi 14 millones de euros, ¿no? Pero vamos a ver si se puede hacer todavía antes del 9. Una cuestión más de dinero que a algunos le pica. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha alcanzado hoy un principio de acuerdo con los representantes de Élite Taxi acerca de sus reivindicaciones en materia de rescate de licencias y modificación de la tarifa. Las conclusiones de este encuentro, que se ha celebrado a petición de la agrupación Élite Taxi, serán abordados próximamente en la mesa del taxi de aquí de Santa Cruz con todas las organizaciones del sector. El concejal del área, que es el que lleva estos asuntos, Damaso Arteaga, ha dicho que en el encuentro se acercaron posturas y, entre otras cuestiones, atención, se fijó en 52 licencias la cantidad restante a rescatar durante el año que viene, 52. De esa forma el ayuntamiento refrendaría el compromiso alcanzado en su día con el sector y lograría al mismo tiempo la ratio de 732 licencias que fija la ordenanza municipal del taxi. Tras lamentar Damaso que esta reunión no se haya planteado antes de la huelga realizada el pasado 8 y 16, que seguramente se hubiera evitado, el edil ha manifestado que las previsiones del consistorio pasan porque el estudio sobre la tarifa pueda estar listo en diciembre. El rescate de las licencias lo tengo por aquí a licencia 32.000 euros. Sí, Es lo que tengo yo por aquí. Yo jamás he entendido este sistema, ¿no? Sobre todo ahora. Yo creo que tuvo su razón de ser. Pero que estamos viviendo en el siglo XXI y las cosas han cambiado un montón. Es decir, Sí. yo no sé cómo los ayuntamientos fijan arbitrariamente el número de licencias que tienen, de coches que tienen que estar en la calle. Y te digo una cosa, ¿eh? Sí. Le digo una cosa a las dos. Y Uber está llamando a la puerta. Sí, bueno, pero le pondrán un tope también. Es decir, aquí el problema que hay es un problema de que hay alguien que decide cuántos coches hay en la calle. Yo creo que para los ciudadanos lo ideal es que hubiera uno por ciudadano. Eso es absurdo, no puede ser. Pero yo no entiendo por qué se tiene que fijar un número máximo y además cobrarle a la gente por las licencias, que luego tienes que volver a pagar si las quieres rescatar. Es decir, Sí. hay una especie en fin, hay un mercado intervenido que no logro entender. Hay una declaración que me gustaría destacar de Damaso Arteaga porque me parece que viene a pelo con lo que tú decías. Hoy en día, dice el alcalde, del ayuntamiento abona a los profesionales 32.000 euros por cada una de las licencias rescatadas. Una cantidad que sale, dice Damaso Arteaga, que sale tanto de las arcas municipales como del Cabildo de Tenerife. Es decir, remacha del dinero de todos los santacruceros y todos los tinerfeños para lograr la supervivencia del sector. Yo creo que la supervivencia del sector es que hay un número de taxis
adecuado a las necesidades de la gente en la calle y que funcione. 732. Bueno, pero ese número, yo no sé si ese es el adecuado, o son 800 o son 500, serán los que puedan vivir. ¿Hay alguien que señala el número de cafeterías y restaurantes que deben estar abiertos por kilómetro cuadrado? Es decir, no, esto de las farmacias, los taxis, los negocios regulados, nunca lo he terminado de entender. Pero bueno, yo lo que creo es que el futuro ya llegó, está aquí. Hay un montón de compañías de alquiler de coches que están funcionando y están haciendo la competencia. Y el coche sin conductor está ahí a la vuelta de la esquina. O sea, yo no sé cuando venga el coche sin conductor qué van a decir, ¿no? Si van a también por un número de licencias de coches sin conductor, ¿no? Pero sí, creo que estamos en un mundo que está extinguiendo una serie de negocios profesionales. Es un sistema antiguo. Este sistema que tiene hoy el taxi es un sistema antiguo. Este sistema de yo adquiero una licencia y a partir de ahí exploto mi trabajo de una manera directa y no hay nadie quien me tosa y tengo que cumplir con una serie de mecanismos y requisitos. Hombre, yo creo que lo razonable es que en un territorio como el territorio de Tenerife, cada cual pudiera hacer su capa un sayo, ¿no? Es decir, todo aquel que esté en condiciones de comprar una licencia para la isla pudiera operar en cualquier lugar de la isla. Lo que pasa es que, dicho así, es entrar a un totum revolutum absolutamente extraordinario. Pero a mí que me digan qué sentido ecológico, qué sentido social, qué sentido tiene que un taxista suba de Santa Cruz a La Laguna a dejar a alguien en el aeropuerto y tenga que bajar de vacío, necesariamente porque lo exige la ordenanza. Es decir, ¿qué clase de lógica tiene ese asunto? Eso lo único que hace es contribuir a que sea más caro el trayecto, contribuir a que se consuma más gasolina. Es algo demencial, pero lo aceptamos porque es como funciona, como ha funcionado siempre. Esto es mío, esto es tuyo, tú por aquí no circulas y tal. Hombre, uno puede entender que esas cosas pueden ocurrir en un territorio muy grande, pero un territorio pequeño como Tenerife no sería razonable que los taxis fueran insulares, por ejemplo, pero nadie le pone ese cascabel al gato. Aquí lo que hacemos es estar continuamente discutiendo qué taxis pueden operar en un sitio, qué taxis pueden operar en otro, cuánto vale una licencia, si pueden caber tanto. Y repartiendo mercados cautivos. Este aeropuerto es mío, este puerto es mío, este otro puerto es mío, en fin. Pero yo creo que... Es un tema que necesariamente va a cambiar, va a explotar, ¿eh? No, va a cambiar, porque hoy he leído por ahí, no sé si es de La Laguna o de cualquier otro municipio, es una nota de Si Se Puede, donde ya están advirtiendo al ayuntamiento que está abriendo las puertas para la llegada de Uber. Es que Cabify y Uber van a llegar. Llegarán, como ha llegado Globo, como ha llegado el reparto a domicilio. Hay taxis que ya están funcionando como Cabify y como Uber, sí, ¿eh? Hay taxis que se han puesto las pilas y están funcionando y le ponen fácil al usuario, a través de un programa informático, pues... saber dónde coger un coche y ir a otro sitio, ¿no? Y además Uber ya no es tan barato como era al principio, y las tarifas de Uber empiezan a parecerse también a las tarifas del taxi. Es decir, bien es verdad que en Madrid concretamente, tú te subes en un coche de Uber o de Cabify y son coches modernos, limpios, y te suben a algún taxi y te sale un tigre de la sala. Jorge y yo somos bastante mayores y este es un debate quizá un poco insensato. Antes de que pase una generación, la mayor parte de los taxis funcionarán sin conductor, funcionarán de manera autónoma. Y lo sabemos que eso va a ocurrir, que no es ciencia ficción, que no es una tontería. De hecho, hace 10 años, cuando se hablaba de que los coches podrían aparcar solos, porque tendría mecanismos, a todos nos parecía un disparate. Todo depende de cuántos sensores se sitúan en las carreteras y de cuántos sensores estemos dispuestos a soportar en nuestro entorno. Pero verán que en menos de 30 años esto del debate sobre los taxistas será un debate sobre los taxis, porque los taxistas a lo mejor ya no existirán. Se nos ha fumado el tiempo, se nos sigues fumando. Permítame que abra dos conexiones distintas, de dos temas completamente distintos. Por ejemplo, lo hemos sabido hoy, 2 funcionarios de instituciones penitenciarias fueron agredidos por un interno en la cárcel Tenerife 2. Ayer es la información que tengo y fue a la hora del almuerzo. Los hechos ocurrieron a la 1:30 cuando se procedía al reparto de la comida. El preso, que está incluido en el módulo 5, propinó una serie de golpes a un empleado público. Seguidamente, al ser apartado del resto de internos y llevado a una zona de seguridad, mordió en un gemelo a otro vigilante. Posteriormente, el autor de las lesiones fue reducido. Bueno, estamos en plena crisis penitenciaria porque los trabajadores se han seguido manifestando y están pidiendo más personal, entre otras cosas. Lorenzo Suárez Méndez, funcionario, miembro de la Junta de Personal del SESIF. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, y la pregunta es, ¿esto se podía haber evitado con más gente? Vamos a ver, obviamente la situación no se podría haber evitado como tal,
Primero porque fue un interno que llegó, se acercó a un funcionario, empezó a increparlo, a comentar una serie de incoherencias y casi inmediatamente le atacó. Ahora bien, si este funcionario que estaba solo con otro compañero en el módulo hubiesen sido 2 funcionarios, de modo inmediato hubiese habido otros 2 funcionarios en el patio, quizás este funcionario se lo habría pensado más. Este interno. Sí. Quizás si nosotros fuésemos agentes de la autoridad que no somos, este interno hubiese reflexionado más sobre las consecuencias que va a tener este acto para él. Evidentemente nadie puede impedirlo todo, pero podemos atenuar las consecuencias. Pero Lorenzo, porque ese es otro debate. ¿Ese es otro debate o esa es otra petición? Que los funcionarios no son agentes. No somos agentes de la autoridad. Claro. El otro día, viéndoles a ustedes y tal, salió una noticia en la que comentaban bien, pues una cosa justísima, y es que muchos profesionales de la educación reciben agresiones, y esas agresiones son juzgadas como si ellos fuesen agentes de la autoridad. Ajá. Bien, en mi caso, yo que estoy todo el día en la prisión, en contacto con estas personas, que nosotros, como pueden ver, también recibimos agresiones, esta persona no será juzgada por atentado a la autoridad. ¿Usted pertenece al Ministerio del Interior? Exactamente, igual que la Policía y la Guardia Civil. Exactamente. ¿El Ministerio se ha venido ya a hablar con ustedes? No. No hay nada, no hay acercamiento. Hay un pequeño acercamiento en el que hay una cita en la que el secretario general de Instituciones Penitenciarias va a tener una reunión informativa este miércoles, dentro de 2 días. Ahora bien, obviamente, si no tuviésemos como interlocutor al ministro, tenemos muchas dudas de lo que puede ofrecernos. Ajá. Bueno, pero eso va a significar que les vamos a seguir viendo ahí a las afueras de la Tenerife 2 manifestándose en Santa Cruz. Yo me encantaría poder decirle que creo que no es así, pero por desgracia voy a tener que darle la razón. Ya. Bueno, pues era un acercamiento, saber cómo está este asunto, y insistimos que, como usted acaba de decir, bueno, si el interno tenía ganas de morder, seguramente hubiera mordido todas, pero se hubiera solventado antes con más funcionarios. Sí, Jorge, ¿tú querías hacer una reflexión? Sin duda, no, yo lo que me parece alucinante es que el personal de prisiones, que tiene un trabajo especialmente delicado, que está manteniendo el orden en centros penitenciarios donde hay de todo, hay personas también que tienen un perfil violento o que pueden tener un perfil violento, no tengan el carácter de agente de la autoridad. O sea, es que me parece asombroso, ¿no? Lo que acaba de decir el compañero del CECIF de los maestros, ¿no? Que efectivamente se juzgan las agresiones que reciben como si fueran agentes de la autoridad, que me parece algo tan elemental que lo que es asombroso es que no sea así. Lorenzo, sigue esto ahí. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. No le despedí. ¿Alguna cuestión más? Simplemente comentarles, por mi parte, simplemente agradecerles su atención y que, bueno, estamos en un momento en el que los medios, la prensa como ustedes, están haciendo mucho por dar a conocer nuestro conflicto a la sociedad, porque yo creo que es una cosa que cualquier persona a la que se le exponga, que un profesor o que un médico justísimamente tengan reconocido ese carácter, no se nos extienda a nosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí queda. Y además grabado. Miren ustedes, vean este cartel ahora. Vean este cartel. Es nuevamente otra convocatoria de madres y padres de la Plataforma en Defensa de los Derechos para la Fibrosis Quística. Este va a ser el día 29, dentro muy poquito. ¿Qué pasó el viernes? Ángeles Aguilar, una madre de un niño de 12 años con fibrosis quística al que ya le funciona el 50% de la capacidad pulmonar, se fue a la Fiscalía. Y dijo, oiga, hay un medicamento. ¿Es una patente? Bien, ya lo sabemos, la tienen los americanos. Sale un ojo de la cara, más de 100.000 euros al año el tratamiento. Pero la gente vive mal y además va reduciendo la capacidad pulmonar de la fibrosis quística, por la fibrosis quística, a medida que va pasando el tiempo, y principalmente los niños. Para hablarnos de esta convocatoria de nuevo y cómo están las cosas, Begoña no la tengo por aquí. ¿A quién tengo por aquí? Lo voy a decir rápidamente. Eva Pardellas. Eva, buenas noches. Hola, buenas noches. Hay que movilizarse otra vez. Pero vamos a ver, el consejero de Sanidad no se había reunido con la ministra de Sanidad y estaba esto ya ahí caminando, andando. No, el consejero, el señor Baltar, se reúne, pero ahora el próximo día 30, con la ministra de Sanidad, la señora Carcedo. Se reúnen para hablar precisamente sobre la financiación de los cambios. Pero ya ha habido acercamiento. Sí, exacto. Lo que pasa es que hubo un primer acercamiento, lo que pasa es que la señora
Carcedo le pidió posponer esa reunión para el día 30, para ahora el día 30, Sí. y hablar sobre la financiación del Orcambi y el problema que hay ahora mismo. Pero vamos a ver, ¿cómo se financiaría el Orcambi? Porque la Agencia Española del Medicamento ya lo considera, ¿no? Desde el pasado 13 de agosto. ¿Pero para determinados casos o cómo es esto? A ver, es que el Orcambi es solamente, digamos que los que se pueden beneficiar de ello es una mutación específica de la fibrosis quística, que sería la F508, que es digamos que es la más agresiva. Entonces, aproximadamente hay entre 30 y 31 casos ahora mismo aquí en Canarias, en lo que es Canarias. A nivel nacional hay más, pero aquí en Canarias hay 30 o 31 casos en el que es necesario el Orcambi para poder mejorar la vida de estos niños y niñas. Ya. Y a esos 31 a los que se le tendría que dispensar el Orcambi, o sea, ¿cuántos, como estamos hablando toda la noche de dinero, de cuánto estamos hablando? Y comparado, por ejemplo, lo que significa mantener esta situación, ya sé que es de por vida con estos niños, ¿no? El tratamiento que necesitan estos niños. Porque vamos, el caso, por ejemplo, de Ángeles Aguilar, que lo que nos contaba el pasado viernes era la situación en la que su niño ya, la capacidad pulmonar ya está al 50%, pero precisamente porque, claro, está sometido a otros tratamientos que lo que están haciendo es que padezca efectos secundarios de este tipo, ¿no? Exacto. Con el Orcambi esto desaparecería, es lo que me gustaría que me aclarara. A ver, el Orcambi lo que origina es que una vez se instale el Orcambi o empiece a tomarse el Orcambi, de manera paulatina se pueden ir retirando otras medicaciones que están tomando estos niños y mejorando la capacidad pulmonar, recuperando parte de esa capacidad pulmonar y mejorando, digamos que no avance más ni tan rápido como avanza de manera normal sin este medicamento. Ya. Era por lo que decíamos siempre de que no es que cure la fibrosis quística, pero sí frena lo que es el deterioro. Hay un aumento de la esperanza de vida y un aumento de la calidad de vida. Si el 30 se va a reunir definitivamente para ver qué hacemos con esto el consejero con la ministra, ustedes se manifiestan el 29, pero ¿por qué? ¿Porque hay algo que no entienden, que no encajan? No, pues simplemente porque queremos, digamos que poder gritar nuevamente la necesidad que hay, porque parece que cada vez esto se va alargando en el tiempo, que era lo que decíamos nosotros, y cada vez van empeorando los niños y las niñas, en este caso, van perdiendo capacidad pulmonar y es necesario el que empiecen a tomar esa medicación cuanto antes posible. Entonces lo que queremos es, digamos, que hacerles entender de que las mamás y los papás estamos ahí, que vamos a seguir luchando y que vamos a seguir gritando por nuestros niños. Eva, mientras hablaba hemos ido poniendo manifestaciones de otras partes del mundo donde también se ha reivindicado el Orcambi, ¿no? El Orcambi es una patente de una farmacéutica. ¿Solo lo tienen ellos? Sí, de la farmacéutica Vertex. Ellos solo tienen la patente del Orcambi. No hay otra cosa similar en el planeta ahora mismo. Por ahora mismo no. Me imagino que saldrán, como ha pasado con cualquier otro medicamento, pero por ahora la única que lo tiene es la farmacéutica Vertex. O sea, o pasas por el Orcambi al precio que ponen ellos o no hay tu tía. Ese es el problema. ¿Y el precio que ponen ellos, estamos hablando de tratamiento anual de que puede superar los 100.000 euros? Según nos dijo el señor Baltar en una reunión que tuvo con mis compañeras de la plataforma, efectivamente les comentó de que saldría entre 100 y 130.000 euros al año por paciente. Vale, ¿y esto comparado con el tratamiento normal que están teniendo los pacientes por paciente? Pues, hombre, nosotras, sobre todo porque estamos acostumbradas a manejar un poco todo lo que están utilizando nuestros niños, pues le puedo asegurar de que el gasto sanitario bajaría y se haría incluso un ahorro en el gasto sanitario, porque gastamos más. Un niño con fibrosis quística gasta muchísimo más durante toda su enfermedad que el comprar este medicamento. Muy bien. Eva Pardilla Luis, gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y convocar a la gente para el día 29, los que quieran acompañarle. Yo les tengo que despedir. ¿Alguna reflexión sobre esta cuestión? Que es terrible, ¿no? Que sé que Europa estuvo mucho tiempo dándole vueltas a ver si admitía el medicamento en Europa. Y se incorporaba a la seguridad social y bueno, a mí lo que me resulta penoso es que hay enfermedades todavía que no estén incluidas dentro de los tratamientos convencionales en la medicina pública en nuestro país, ¿no? Y que hay que luchar. De vez en cuando nos encontramos con
este tipo de enfermedades raras o de enfermedades o patologías que no tienen mucha gente? Bueno, cuando me refería a la necesidad de cambiar el chip sobre cómo tenemos que empezar a gastarnos el dinero público, no quiero caer en la demagogia, pero me estaba refiriendo a este tipo de cuestiones. Es decir, tenemos la sensación de que la única manera que hay de gastarse el dinero es contribuyendo a la economía. Y yo creo que la felicidad de las personas también es importante, a veces más importante que la economía. A lo mejor no todo consiste en producir más, no todo consiste en llegar más lejos con los resultados económicos, en invertir mejor nuestros recursos o en hacer que la gente pueda consumir más. A lo mejor de lo que se trata es de conseguir que la gente tenga sus necesidades más básicas realmente cubiertas, y la salud es una de ellas. Desde luego. Yo lo único que puedo decir ante esto, lo que quiero decir ante esto es el coraje que te llega a dar cuando hay unos señores que, bueno, es verdad que se han gastado el dinero, que tienen la patente, tienen los IDIs y ponen un precio. A unas pastillitas, le ponen un precio. Esto sale 130.000 euros al año. Y si no, te mueres o te vas muriendo poco a poco, ¿no? Pero esos que ponen precio son grandes corporaciones que tienen acuerdos con gobiernos, ¿no? Claro. Y los gobiernos tienen también un presupuesto en la medicina pública para pagar esos medicamentos. Es decir, estamos hablando, bien, son caros, de acuerdo, igual probablemente sean caros, demasiado caros para lo que valen realmente, ¿no? Pero lo que está claro es que hay dinero público para pagar medicamentos, y no se puede pagar unos sí y otros no. Bien, hay posibilidad, hablando de sanidad, hay posibilidad, lo digo porque me gustaría antes de ir a publicidad mostrarles a la invitada que voy a tener, no sé si la puede encontrar realización. La tengo como Sebo. ¿Hay posibilidad de, antes de la publicidad, de poner un poquito de la invitada? Ahora que estamos hablando de salud, sí. Vamos a poner esa declaración, bueno, son varias declaraciones, son extractos de algunas de sus comparecencias, porque así la presento. Es Raquel Marín, neurocientífica, la Universidad de La Laguna. Vamos a hablar precisamente de salud con ella, del Alzheimer, del Parkinson, de los datos que hemos de la semana pasada sobre los ictus, sobre la mortalidad neurológica. Bueno, hay un montón de cosas que hablar con ella, pero todavía me quedan dos llamadas antes, dos importantes. Una que nos va a llevar al Puerto de la Cruz, atención, sobre todo aquellos que estaban esperando este fin de semana la apertura del Limbo, del pub El Limbo, y otra cuestión que tiene que ver con los gatos. Y por cierto, tengo algo por aquí también interesante de Cepsa. Raquel Marín, les dejo con ella, vamos a publicidad. ¿Sabías que el cerebro está lleno de grasa? Y que gran parte de la grasa que necesita para funcionar no la produce y que se debe incorporar en la dieta. Y los estudios científicos demuestran que la memoria puede verse afectada dependiendo del tipo de dieta que sigamos y también del estilo de comida que hagamos. El intestino es nuestro segundo cerebro. Es un gran aliado o puede ser a veces un gran enemigo del cerebro. El Alzheimer y el Parkinson son las enfermedades asociadas al envejecimiento del cerebro más comunes y además con una altísima incidencia en la población. Se ha empezado a investigar la posible implicación del intestino y de los trillones de microorganismos que tenemos en el intestino como un desencadenante potencial de estas enfermedades. En un instante abro unas líneas con el Puerto de la Cruz, pero les cuento esto. Cepsa ha llevado a cabo hoy su tercer seminario para periodistas que tuvo lugar en las instalaciones de la refinería. Durante este acto se habló de las actividades que desarrolla esta compañía actualmente en Canarias, haciendo especial hincapié en las áreas de asfalto y de gas, así como la logística de los combustibles en las islas, de los productos con los que cuenta la compañía, cuya refinería cumple precisamente mañana 88 años en Canarias. Asimismo, se llevó a cabo una visita, la están viendo, una visita guiada a la planta de distribución de la refinería y conocimos cómo se realiza la entrada y salida de productos por vía marítima. Un dato que se puso hoy sobre la mesa es que la demanda del petróleo en los países desarrollados tiende a ser cada año menor, y sobre todo en Canarias, pero no sucede esto en otras partes del mundo, sobre todo en aquellos países que están creciendo. El petróleo lo que tiene es decrecimientos y crecimientos en función del lugar geográfico que se mire. Es verdad que la demanda de petróleo en los países desarrollados tiende a ser cada año menor y por lo tanto esa senda es descendente, pero en los países en desarrollo y sobre todo en los grandes países que van a tener la mayor población del mundo, China y la India, los crecimientos son de 2 dígitos. O sea que el consumo de petróleo en el mundo
va a seguir creciendo. Es verdad que no a los márgenes que estábamos acostumbrados, pero vamos, nosotros estimamos que el 0,7 puede ser una cifra de crecimiento anual plausible. Vamos hacia una cesta energética. Cada necesidad energética se debe suministrar de la fuente energética que sea más eficiente. Hoy por hoy es un desatino el calentar agua con petróleo, pero evidentemente los aviones tienen que volar con queroseno. Yo creo que esa es la reflexión, que tiene que haber una cesta que dé servicio a todos. Y como saben ustedes, el Gobierno quiere prohibir la venta y matriculación de coches de gasolina diésel e híbridos para 2040 y 10 años después, en 2050, que ningún coche de combustión pueda circular por el suelo español. Todo ello en pro del medio ambiente. Para Sabugo, que acabamos de escucharle, los impactos se tienen que medir en el ciclo de vida y no en el producto final en el coche. La reflexión que nos debemos hacer es, cuando nosotros cambiamos de una energía en un uso final, no podemos medir los impactos solo en el elemento final, es decir, en el coche. Tenemos que medir el impacto en el ciclo de vida. Me refiero, nosotros siempre medimos las emisiones de CO2 desde el pozo del petróleo hacia el tubo de escape del coche, y para el resto de energías debemos hacer lo mismo. Es decir, se debe incluir dentro de los cálculos las demandas de CO2 que tienen en la extracción, en la fabricación de baterías y luego al final en el desecho de todo ese equipo. O sea, lo que llamamos el ciclo de vida, pues todos debemos mirarlo así. Nuestra opinión es que la renovación del parque de los vehículos que hay actualmente llevará un tiempo y que, por lo tanto, los crecimientos de ese tipo de motorizaciones en el mix global pues posiblemente sea un poco más bajo de lo que uno está acostumbrado a ver por ahí. Hemos hablado ya 2 veces en este programa del Pavel Limbo. Esta va a ser la tercera. Finalmente, el auto del juzgado vino a decir que se tenía que desprecintar de forma inmediata este establecimiento, precintado por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Y además lo hacía con un auto caducado. Precisamente ese mismo juzgado fue el que dijo, no, tiene que abrirse. Pero los empresarios, los responsables del Limbo, fueron hasta 3 veces consecutivas este fin de semana a la policía local para decir, mira, aquí está el auto, me tiene usted que quitar el precinto. Pero en esas estamos todavía, hoy, lunes 26 de noviembre. Jesús González Mesa, propietario del pub Limbo. Buenas noches, uno de los propietarios de la sociedad. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo ha sido esto este fin de semana? ¿Cuándo les llegaba a ustedes el auto para quitar ese precinto? El auto nos llega el viernes, día 23, aproximadamente entre las 2 y las 3 de la tarde. 2 y 3 de la tarde. A partir de ahí, ¿cuál es el procedimiento? ¿Ustedes se dirigen a la policía local, por ejemplo? Sí, ¿no? Al policía local. Al estar cerrado el establecimiento del ayuntamiento, nos dirigimos a la policía local, a la jefatura, y hacemos una comparecencia donde exigimos que se obedezca la orden del juez y se ejecute de forma inmediata el desprecinto del local. Bien. A la cual pues se nos redacta una comparecencia por escrito, donde también pedimos que se eleve a los máximos responsables de la policía este auto para que asimismo puedan dar la orden de que se ejecute, ¿no? Vale, pero hasta en 3 ocasiones me han contado que han estado ustedes realizando el mismo procedimiento. Sí, realmente son 4, porque el viernes tuvimos que comparecer en 2 ocasiones. Comparecimos el sábado. Pero la policía no tiene poder, no tiene potestad para realizar esto de oficio, ¿o tiene que esperar, por ejemplo, un mandato de la concejalía responsable o del concejal responsable? A nosotros se nos comenta de la jefatura que ellos no tienen competencia para tomar la decisión de hacer el desprecinto. Lo que sí nos comentan en varias ocasiones que ellos tienen que recibir la orden de un superior jerárquico, sí, a nivel de la policía o en este caso a nivel de concejalía. Pero es la policía local quien lo tiene que hacer. Ustedes podrían haberse dirigido a la Policía Nacional, por ejemplo, es un auto judicial. No, pero no tiene competencia para ello. Vale. Permítame que salude a su abogado, José Luis Langa, que también ha estado aquí compareciendo sobre este asunto. Don José Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Bueno, entonces, ¿el procedimiento cuál es? Ir a la policía local, decirle, mire, tengo el auto judicial, vaya usted y quíteme el precinto. Pero la policía dice que no, si no hay una conexión, en fin, si no hay no sé exactamente qué es lo que tiene que haber, un papel, un decreto, un informe, una orden por parte del ayuntamiento. Sí, voy a intentar ser
muy breve. Venga. Hay un auto el 23 de diciembre, el viernes, que efectivamente, como ha dicho Jesús, se recibió sobre las 2:15 o 2:30 de la tarde. Inmediatamente, pues yo les aconsejé que hicieran una comparecencia a la policía local, pues el ayuntamiento estaba cerrado. La policía local hicieron 3 comparecencias. La policía local dicen que necesitan unas órdenes de un superior jerárquico. Los superiores, en este caso, pues es por una parte el concejal de Seguridad Ciudadana, por otra parte sería la persona que firmó por delegación el decreto que dio lugar al precinto y, en tercer lugar, por no ponerle en primer lugar, al alcalde. Lo que se tiene que hacer es un auto de ejecución inmediata. Lo que tiene que hacer el alcalde, que ya tendría que haberlo hecho, es firmar un decreto, que además en otros casos ha sucedido, porque este auto no cabe, lo que decimos los abogados, no tiene efectos suspensivos, con lo cual es de ejecución inmediata. Hacer un decreto sencillito, vale, en donde, basándose en el auto del juez, ordene inmediatamente a la policía local que desprecinte. ¿Y eso por qué no se ha hecho hoy, que hoy es día hábil ya, ¿no? Pues esa es la gran pregunta que yo me estoy haciendo. Y si no lo hacen así, estarán incurriendo en un delito de desobediencia a la autoridad judicial. Oiga, si es inmediato, vamos a ver, cuando llega esto el viernes, yo entiendo, Jesús González, que el PAB está, porque lo cerraron el otro día, el PAB está para encender las luces y echarlo a funcionar. O sea, que ustedes podían haber trabajado este fin de semana. Nosotros estábamos preparados para, si el auto se ejecutaba en el momento mismo que se exige que se pronuncien, podíamos haber abierto el mismo viernes. O sea, si ustedes hubieran abierto el viernes, el sábado, el domingo, no sé cuándo abren, en fin, ya estaba otra vez estas 15 familias trabajando, entiendo, ¿no? Entiendo. Correcto. Que son 15. Y entonces, ¿van a pedir ustedes alguna indemnización o algo? Porque no sé yo, si hay un auto de obligado cumplimiento, de inmediato cumplimiento, y la policía habla con el superior y el superior dice lo que dice, ¿quién aquí es el responsable de las pérdidas? Porque entiendo que esto ya entra en la balanza de pérdidas. Correcto, ya llevamos 24 días, hace hoy desde el precinto del día 2 de noviembre, y esto lleva con 4 fines de semana completos donde no hemos podido ejercer la actividad. Y eso, por supuesto, que genera un gravísimo daño económico. Inclusive me atrevo a decir que social, porque la verdad que quiero agradecer también, porque hemos recibido muchísimo apoyo de los clientes del Limbo y algunos que no son clientes, donde nos piden que tenemos que estar abiertos. Bueno, don José Luis, ¿qué espera usted a partir de ahora? Pues espero lo que hay que hacer, porque además esa resolución judicial denominada auto hace hincapié, cuando suspende el precinto, en que están afectadas 15 familias. El propio juez lo dice en el auto, que están afectadas 15 personas, 15 familias. 15 familias serán 70, 80 personas que están esperando a que el alcalde, o el que por delegación del alcalde, firme el decreto al objeto de que la policía desprecinte. Y es algo que se ha hecho en otros casos de forma inmediata. El por qué no se ha hecho de forma inmediata en el Puerto de la Cruz, pues habrá que preguntárselo al alcalde. Señor Langa, gracias, buenas noches. Vale, gracias. Gracias. Don Jesús, gracias, muy buenas noches también. Gracias, buenas noches. Bueno, sabemos que ya hay un auto que dice que hay que desprecintarlo, ahora esperemos por el movimiento político, que es la cuestión. Bueno, supongo que el tema judicial va por otro lado también. Gracias y buenas noches de nuevo. Vamos a volver a ver a nuestra invitada. ¿Sabías que el cerebro está lleno de grasa? Y que gran parte de la grasa que necesita para funcionar no la produce y que se debe incorporar en la dieta. Y los estudios científicos demuestran que la memoria puede verse afectada dependiendo del tipo de dieta que sigamos y también del estilo de comida que hagamos. El intestino es nuestro segundo cerebro. ¿Es un gran aliado o puede ser a veces un gran... Bueno, Raquel Marín no es la primera vez que está en este plato, pero hoy le hemos pedido que viniera. La última vez que estuvo usted aquí fue para presentar el libro. Sí, hace 9 meses. Bueno, usted como un embarazo. Usted es científica, neurocientífica, además da fisiología en la Universidad de La Laguna. Efectivamente. Ha escrito un libro maravilloso, pero bueno, está especializada en el tema de la nutrición. El intestino y el cerebro, ¿no? Sí.
Mire usted, a mí me gustaría... En Canarias fallecieron en 2000... Además, usted hace trabajo sobre el Parkinson y sobre el Alzheimer, ¿no? Demencia senil, etc. En Canarias fallecieron 2.100 personas por las causas de enfermedades neurológicas, lo que supone un 14,5 de todas las defunciones anuales. Pero en Canarias la mortalidad se incrementó un 18,5 en estos 10 últimos años, mientras que la mortalidad por enfermedades neurológicas creció un 35,3, el segundo crecimiento más alto de toda la comunidad autónoma. Si sigo hablando, por ejemplo, del Parkinson o del Alzheimer, también estamos en una tabla bastante alta. En fin, no quiero que empecemos a sacar datos comparativos y los del norte, los del sur y demás, pero es una enfermedad que va aumentando, la prevalencia. Y lamentablemente, por ahora va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando porque son enfermedades que están asociadas al envejecimiento. Evidentemente la población envejece. En Canarias, además, recibimos mucha población de residentes de países del norte, de Europa en particular, que vienen aquí a su residencia pues para pasar su tercera edad. Y entonces eso también aumenta bastante las cifras. Entonces, como son enfermedades incurables, Enrique, y todavía no tenemos los remedios adecuados, son enfermedades que, asociadas al envejecimiento, mientras la población siga envejeciendo, aumenta el riesgo. El problema es que cada vez se están detectando en etapas más tempranas y eso empieza a ser un poquito más preocupante. Porque antes, digamos, aumentaba el riesgo a partir de los 65 años, en particular en mujeres, y ahora se están detectando cifras que empiezan ya a aparecer un poquito antes de los 65 años. Y ahí es donde a lo mejor puede que también tenga que ver bastante el estilo de vida y la alimentación. Eso le iba a preguntar. Claro, usted es especialista precisamente en el tema de la salud mental a través del estómago, a través del intestino, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué van subiendo estos datos? ¿Por qué la gente era más sana antes? ¿Qué pasa? ¿Que el humo de los coches nos afecta o nos está afectando la vida, el estrés? Nuestro cerebro no está habituado para vivir en este mundo, o no se ha adaptado lo suficiente para vivir. Exactamente, acabas de dar en la clave. La genética implica aproximadamente un 25% de nuestro destino, es decir, hay una parte genética que esa viene uno con estos... El número de DNI no puedes cambiar. Con estos números hay que hacer un cesto. Pero después el 75% restante viene de lo que podemos llamar de manera genética la epigenética, es decir, que ya empezamos un poco a nuestra andadura propia de acuerdo a nuestras herramientas personales. Y ahí es donde es verdad que se ha detectado, y en Canarias en particular, puesto que estamos aumentando mucho los índices de obesidad, de manera realmente importante. Ha visto el dato hoy, ¿no? Que se ha sacado la opinión en primera página, ¿no? Sí. Los niños de 6 a 9 años es una epidemia, estamos a punto de entrar en una epidemia de obesidad. Sí. Bueno, pues siga con el argumento. Sí, entonces, bueno, pues ahí es donde el riesgo de obesidad aumenta y correlaciona con el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas. Es decir, que la obesidad es un riesgo aumentado de padecer también Alzheimer y Parkinson. Entonces, si la población es cada vez más obesa, evidentemente también con el factor envejecimiento, también vas a aumentar el número de enfermedades neurológicas. A eso añade el tipo de estilo de vida. Como tú decías, el cerebro es un órgano que se ha adaptado en nuestra evolución a un cuerpo que hacía una vida completamente distinta de la que llevamos ahora. Era un cuerpo que caminaba mucho, que cambiaba mucho de asentamiento, puesto que hemos sido nómadas mucho más tiempo que sedentarios, que comía, no tenía acceso constante a la comida. También era una dieta muchísimo más variada, ¿no? Ahora estamos mucho más determinados por lo que nos ofrecen los centros de alimentación, etc. Entonces, todos esos factores, evidentemente, van acumulando el mayor riesgo epigenético del que hablábamos. Ese 75% restante se va llenando cada vez más de factores hacia mayor capacidad de riesgo, como es obvio. O sea, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el hábito, tiene que ver con el sedentarismo, tiene que ver con muchas cosas. Pero usted en su laboratorio y en sus trabajos va demostrando, está haciendo trabajos precisamente, va estudiando sobre la ingesta de determinados nutrientes que tienen que ver con mantener el cerebro sano, ¿no? Efectivamente. Y
Y recuerdo que una vez me dijo, oiga, en lugares donde se consume mucho omega 3, por ejemplo los inuit, ¿no? Sí. Porque comen mucha carne de foca. Efectivamente. Qué buena memoria, ¿ves? Muchos tomas salmón y omega demás, 3. hay menos prevalencia del Alzheimer, por ejemplo. No sé si Sí. el Parkinson, no recuerdo si eran las dos cosas o solo una. Bueno, en general enfermedades asociadas a neurodegenerativas. Pues eso efectivamente. demuestra una dieta y un resultado, entiendo. Sí, exacto. Lo que pasa es que evidentemente nosotros no podemos seguir una dieta inuit, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay una adaptación también en generaciones. Igual pasa con la dieta vegana. Hay tribus hindúes que son veganos desde hace muchas generaciones, pero ya tienen una adaptabilidad a ese tipo de dieta, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que nuestro cerebro es extremadamente graso, pero la grasa que tiene el cerebro es una grasa que necesita para funcionar más que para alimentarse, ¿no? Entonces esa grasa, fundamentalmente, una de las fuentes es los aceites de pescado, las fuentes del mar, y esas fuentes del mar son las que nutren ese cerebro para que haga la función que más le gusta, que es conversar las neuronas entre ellas, ¿no? Entonces, esa forma de, por decirlo así, incorporar omega 3 es fundamental, porque los humanos no los producimos. Producimos en muy baja cantidad, aproximadamente un 2% del total. Y eso además es toda la vida, es decir, siempre uno piensa al cerebro en desarrollo, al cerebro del niño, que ya a partir de los 3 años ya está totalmente formado, pero luego a lo largo de toda la vida ese tipo de lo que le demos de comer al cerebro va a determinar mucho de lo que nos ocurra, ya no desde el punto de vista de la memoria o de la capacidad cognitiva, sino también desde el punto de vista anímico. Ya. Bueno, el omega 3 no solamente está en el pescado, hay vegetales que tienen mucho omega 3. Sí, pero bueno, nueces, hay que... por ejemplo, ¿no? Sí, exacto, pero hay que tener en cuenta que hay 3 tipos fundamentales de omega 3 y que tienen nombres distintos, no voy a empezar ahora a soltar aquí un rollo, pero lo que sí es cierto es que uno de ellos es abundante en semillas y en vegetales y los otros 2 no. Los otros 2 tienes que transformarlos, ¿eh? Entonces esos 2, bueno, una fuente alternativa, si no comes pescado, podrían ser las algas, podrían ser pues, los productos de concha, etcétera. Pero aún así, los pescados más ricos en omega 3, de los otros 2 que nos hacen falta, pues son los más grasos, los que más huelen a pescado, la sardina, el arenque... Claro, claro. Yo le acabo de entender en esos 2 trocitos que hemos puesto repetidos de usted para anunciar su visita, que ya se ha descubierto, se está ahí cada día es más, está más claro que el intestino es un cerebro, funciona como un cerebro. Pues sí, bueno, para empezar tiene 1000 millones de neuronas, pero claro, las neuronas que tiene el intestino las necesita también, entre otras cosas, para poderse mover y para ejecutar sus estímulos. Pero dentro del intestino tenemos un tesoro que se llaman los microorganismos del intestino, que realmente nos hacen un enorme favor habitándonos antes incluso de que nazcamos, porque ya están ahí desde que somos fetos, ¿no? Y esa flora de microorganismos es la responsable de muchas sustancias que el cerebro necesita para funcionar y que no produce. Hasta el punto de que cuando esos organismos tienen desequilibrios, en la última década en neurociencia se ha demostrado que hay muchas enfermedades, te puedo decir unas cuantas y la lista sigue aumentando, que dependen precisamente de cómo de saludables estén esos microorganismos. Además del Alzheimer y Parkinson que hemos citado, el autismo, la esquizofrenia, la depresión, el insomnio, todo lo que son trastornos del sueño, la esclerosis múltiple, el trastorno de déficit de atención, están relacionándose con problemas en los bichos del intestino. Ya. Bien, eso es poner la mesa, nunca mejor dicho, a las instituciones porque digan, oiga, pues vamos a hacer ya unas campañas potentes desde todos los puntos de vista, no solo publicitarias, sino también, mire usted, es un poco duro lo que voy a decir, ¿no? Desde el punto de vista del otorgamiento de determinadas licencias, determinadas cosas. Oiga, ¿usted qué va a dar de comer a la sociedad? Porque usted me va a crear un problema subsiguiente. Si usted le da de comer a la sociedad esto, usted al final quien va a pagar la factura soy yo. Estará muy delicioso, muy chulipiruli, pero quien vamos a pagar la factura somos todos nosotros, que es lo que está ocurriendo. Porque a raíz de las investigaciones que usted hace y otros colegas, se descubre que efectivamente el buen pensar está en el buen comer. Totalmente. Entonces... Mira, hay un proverbio que a mí me gusta mucho y es que cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Y cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Claro. Y realmente, desde la infancia, la adecuada alimentación, ya no solo de lo que necesita un niño y un adulto, sino de lo que sobre todo debe evitar, eso es fundamental que empecemos a aplicarlo.
porque realmente eso determina lo que luego en el futuro tu cerebro sea, y en el fondo de tu cerebro vas a depender tú. Cuida de tu cerebro ahora para que él pueda luego cuidar de ti. Ya. Tenemos pues yo digo que tenemos una epidemia de obesidad de 6 o 9 años y más. ¿Qué es? ¿Un problema de depresión, de que no hay dinero para comer mejor, de que nos hemos acostumbrado a la comida empaquetada o solamente a carbohidratos, o que no sabemos o hemos perdido la costumbre de cocinar en casa? No lo sé. Seguramente es un conjunto de factores, ¿eh? Ten en cuenta que, bueno, para empezar, un gran aliado del buen peso es caminar. Claro. Antes los niños iban caminando al colegio. Ahora prácticamente todos se desplazan en coche, le lleva tal, o la guagua, etc., ¿no? El segundo es que efectivamente los alimentos más atractivos no son precisamente los más sanos. Hay una gran atracción en la industria por todo lo que son los dulces, los saturados, etc., y eso hace un daño enorme a los niños. Bueno, al cerebro de los niños. Yo, claro, me centro en ese tema, igual que a los adultos. El azúcar refinado es tremendamente neurotóxico, es además adictivo, no alimenta, genera ansiedad, genera retraso escolar, genera estado anímico bajo, y el azúcar es un conservante que se utiliza para gran cantidad de productos, como conservante en sí, para aumentar la longevidad de esos productos, pero también, evidentemente, para hacerlos más atractivos. Los refrescos es también otra arma terrible. Los refrescos tienen una cantidad de azúcar, si los pusiéramos en un azucarero, un sol refresco es capaz de tener la cantidad equivalente de un azucarero lleno de azúcar. Y eso encima no alimenta. Claro. Y son factores que van influyendo en eso que comentabas. Ya, pero todavía hablas con alguien y te dice, pero si esto se ha tomado toda la vida, ¿no? Si esto se hace toda la vida, si esto es muy bueno para las agujetas, si esto es bueno para esto, es bueno para el otro, ¿no? Al final es que cambiar esas cabezas está costando un poco. Sí, bueno, ahí tienes otro factor también adicional, es el conocimiento adecuado. Ahora tenemos un acceso enorme a un montón de información, pero precisamente nos cuesta y estamos mucho más perdidos en la veracidad de esa información. Sí. Yo por eso siempre creo que es importante que los científicos, entre los que me incluyo, divulguemos más lo que hacemos, porque es una información contrastada, investigada y rigurosa, que puede ayudar también a las personas a tener una cierta orientación. Yo no vengo a decirle a nadie cómo tiene que vivir, pero sí creo que es importante que comuniquemos aquello que estamos haciendo, que está reconocido y es veraz, para que las personas accedan a ello y sean más libres a la hora de tener su capacidad de decisión. Este fin de semana, mientras preparaba la entrevista, leí un artículo que hablaba de comer lo justo. Incluso hablaba de los microayunos y de pequeños ayunos, ¿no? Decir, oiga, si usted quiere, hasta si quiere, a partir de las 7 de la tarde, para la ingesta. No va a pasar nada, va a pasar hambre, no se va a morir, no se preocupe que su cerebro no se va a volver loco, no se le va a secar, ¿no? Todo lo contrario. ¿Es eso? ¿Usted es de esa opinión? Sí, efectivamente. Bueno, primero quiero hacer un inciso. Uno no se puede poner a ayunar por su cuenta si no conoce cómo está, porque puedes tener un trastorno metabólico, puedes tener un problema hormonal, una debilidad, etcétera. Entonces, cuidado con eso. Pero lo que sí es cierto es que los estudios científicos demuestran que el ayuno o las dietas hipocalóricas son extremadamente beneficiosas para el cerebro. Lo ayudan a liberar parte. Ten en cuenta que es un órgano tremendamente activo, tanto de día como de noche, genera también muchos residuos de esa actividad metabólica, entonces de alguna manera un cierto, por decirlo así, reseteo, una cierta limpieza, le viene muy bien. Cuando hablamos de ayuno, sería aproximadamente 24 horas, se puede prolongar más, pero bueno, 24 horas. Y si hablamos de dieta hipocalórica, estaríamos hablando de que los estudios lo que hacen es un día 500 kilocalorías, que es el equivalente a 2 huevos fritos al día, y otro día pues una dieta normal e ir alternando en días alternos. Y eso tiene enormes beneficios incluso a la hora de mejorar la capacidad memorística, la capacidad de atención. Incluso hay un aspecto interesante que te va a resultar curioso, que es la creatividad. Mire usted, yo experimenté un ayuno. Digo, a ver qué tal. A ver qué tal. ¿Sabe cómo fue? ¿Sabe qué anoté? Mi olfato era más agudo. Veía bien. Veía bien, quiero decir que a veces uno se cansa y dice, ¡uy, qué clarita veo la tele! Sí. Fui anotando esas cosas porque también lo había leído en el artículo. Digo, voy a experimentarlo, voy a prepararme del todo. Sí. Y noté cosas interesantes. Fue un poquito duro, pero fue duro hasta después del mediodía. Después del mediodía ya no me preocupaba. Exacto. Bebía líquido, bebía agua, no me preocupaba. Y estuve un poquito más de 24 horas sin ninguna ingesta.
Y lo voy a repetir. Pues te voy a decir una cosa, Enrique, ahora que no nos oye nadie. Yo he ayunado hasta 5 días, solamente a agua. Insisto, no lo repitan ustedes. ¿Como experimento? Sí, como experimento. Y tuve exactamente las mismas sensaciones. Pues una mejora del olfato, en general de los sentidos, y luego también del paladar. Por eso también fomenta la creatividad. Y eso sí. Y bajé 1,5 kilos. ¿Ah, sí? ¿También? Sí, bueno, ten en cuenta que no vas a bajar mucho porque toda la digestión también gasta muchas kilocalorías. Sí, debe ser que estaba muy intoxicado. No, pero sí es cierto que además si le sirve a alguien de experiencia, ¿no? Una vez leía a un director de cine y dice, chaval, ¿cómo te...? A ver si me acuerdo. ¿Cómo es que has perdido tantos kilos? Y dice, mira, dejé las cenas. Y yo cuando estoy en fiestas y tengo que cenar, lo noto muchísimo la báscula. Cuando dejo de cenar, también lo noto muchísimo. Mira, hay una cosa y que no me he muerto, luego... y estoy muy bien. No tienes... Estoy muy bien de salud. Estar muy vivo. Sí. Hay una cosa... Ya nos vamos a publicidad. Bueno, no, dímelo. Sí, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que muchas veces no comemos porque lo necesitemos metabólicamente hablando, sino porque nuestro cerebro nos lo pide. ¿Qué hay de mi café? ¿Qué hay de mi hora? Pero muchas veces comemos sin hambre, realmente sin necesidad de hacerlo. Ya. Y estamos hablando de no comer para garantizar más salud, ¿eh? Que eso es lo que dicen los estudios, lo que dice la ciencia ahora mismo. Sí. Bueno, Raquel Marín, gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Enrique. Buenas noches. Ahora viene el chico de deportes, que debe estar muy sano también. Estoy aquí. Viene Berto Mata, al que le hemos robado un poquito de minutos hoy, así que tendrá que correr un poquito más, como debe ser además, en su oficio de contar historias. Venga, volvemos de inmediato. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lunes 26 de noviembre, tiempo hoy para analizar todo lo que ha pasado el fin de semana en el mundo del deporte aquí, en Jornada Deportiva, en el Día Televisión. Bienvenidos. No pudo ser, cayó eliminado el Granadilla Tenerife Gatesa. Con ello arrancamos este programa en el día de hoy en la Copa de la Reina ante la Unión Deportiva Levante, o el Levante Unión Deportiva, donde el Granadilla volvió a hacer méritos para sacar algo más que no fuera la derrota, eso sí, en la tanda de penaltis. Un partido que tuvo pues diferentes alternativas. Comenzó ganándolo el Granadilla Tenerife Gatesa en el minuto 16 de partido. Luego lo veremos con un auténtico golazo de falta directa de Patri Gavira con pierna izquierda, en la que nada pudo hacer para Luta, la guardameta del Levante Unión Deportiva. Cuando mejor estaba el equipo, en el minuto 35, un pequeño error defensivo del Granadilla le dejaba a Alarilla completamente solo para hacer, o sola en este caso, para hacer el empate en el marcador. Cuando todos pensábamos que así se iba a ir al descanso, marcaba el segundo el Granadilla Tenerife Gatesa por medio de Cristina Martín Prieto. Estos son imágenes ya del encuentro. Esto es una de las primeras que va a tener el Granadilla Tenerife Gatesa en ese centro de Saratui, que estuvo a punto precisamente Gavira, y este es el golazo de falta directa y lo tenemos. Pierna izquierda, nada puede hacer a la derecha de Paraluta, a la derecha de ese zapatazo, ese zurdazo de la buena de Patri Gavira. Esta es otra para Sonia, que Rasita llegaba a las manos de la guardameta del Granadilla, Aline. Si no me equivoco, este es el tanto del empate, donde la ganaba de cabeza Sonia. Alarilla completamente sola la mandaba al fondo de las mallas. Error en cadena del Granadilla, defensivo también en la salida de la guardameta, que ponía las tablas en el marcador. Pero antes de irnos al descanso, el Granadilla volvía a golpear con este centro. Ahí está María José Pérez, que se va a venir hacia la izquierda. El disparo de esta, el pase, perdón, quería decir de esta, del centro al segundo palo, para que se estrenase como goleadora Cristina Martín Prieto en el Granadilla Tenerife Gatesa. Luego la escucharemos también en sala de prensa. 2-1 en los octavos de final de la Copa. Ahí estaba Alarilla y este penalti de la guardameta del Granadilla de Aline. Ahí estamos viendo la repe, juzguen ustedes mismos, porque en esta sí que es verdad que parece que no toca a la futbolista del Levante. Aún así, Charlín Corral, pierna derecha para adentro, engañaba a Aline Reis a la izquierda de la guardameta brasileña para poner de nuevo el 2-2, las tablas en el marcador. Lejos de venirse abajo el Granadilla, aquí está Ange Coco, zurdazo para adentro para ser el tercero del partido. Granadilla 3, Levante 2. Se desataba la locura en La Palmera, que registraba pues unos 500 espectadores medianamente en el partido de los cuartos de final de la Copa de la Reina. Volvió otra vez al ataque el Levante en este carril izquierdo. Ahí venía Coco a la ayuda también.
que se desfondó físicamente, obviamente como el resto del equipo. Este remate a las manos de Aline, ya empezaba un poquito más el conjunto del Levante. Nos faltó ver el empate a 3, que también llegaba, como ya saben ustedes, para irnos a la prórroga. Pero como decíamos, Sonia, que hacía el empate a 3, empezaba el Levante a venirse un pelín más arriba, sobre todo también por diversas lesiones del Granadilla que dejaban al conjunto de Pierluigi Cherubino, bueno, pues un poquito más en tablas y haciendo los diferentes cambios. Este es otro de los disparos de falta que con mano derecha Aline mandaba córner de Charlín Corral. Sonia Bermúdez, sin duda alguna, la futbolista más desequilibrante de este equipo, que venía a ser esto, el cuarto, 3-4 en la prórroga. Esto fue un masazo, un jarro de agua fría en la primera parte de la prórroga, que el Granadilla, afortunadamente, en la segunda parte y con los cambios también supo levantar, darle la vuelta. Ángel Coco lo intentaba por la derecha, se llegaba al final, como decíamos, de la primera parte. Cuesta arriba, muy cuesta arriba la prórroga, sobre todo por el calor y por todo lo que ya había dado el equipo de Pierluigi Cherubino en el campo, pero le daría todavía para empatar el partido tras la entrada de Andrea Marrero por María José Pérez. Ángel Coco y Andrea Marrero para adentro. Gol del Granadilla, 4-4 en la prórroga. Se desataba de nuevo la alegría, no podía ser para menos, porque el Granadilla lo merecía y de esta forma empatar el partido en la prórroga. Nos íbamos, pues como se suele decir, a la lotería de los penaltis. Joyce para adentro. Comenzaba bien el Granadilla. Esta también la tocó a Aline, pero se fue para adentro a la orilla. Patri Gavira, que también marcaba para el Granadilla el 2-1. Erraba el penalti la futbolista del Levante. También lo hacía Ana para el Granadilla, y aquí cambió la suerte. El empate a 2 del Levante. La mandaba el larguero Paloma. Marcaba Charlín Corral. Erraba Natalia también. Y el Levante se metía en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Desgraciadamente para el Granadilla Tenerife Egatesa, pues se queda fuera de la Copa de la Reina, las primeras de cambio en este nuevo formato, como estábamos diciendo, que ya se ha llevado a cabo. Nos despedimos de la Copa de la Reina en esta temporada, pero con la cabeza bien alta. No todos los días se le planta cara de esta manera al Levante, y olvidando ya lo que pasaba el miércoles también en ese partido de Liga, en un 0-6 injusto. No decimos que no sea justa la victoria del Levante, que sí que lo fue, pero un 0-6 se antojaba como muy, muy injusto en el partido. Estas son las declaraciones del míster de Pierluigi Cherubino tras terminar el partido de Copa. Sí, esto es fútbol, ¿no? Está claro que siempre hay una cara buena y una mala, pero la verdad que solo puedes alabar lo que han hecho estas chicas hoy, ¿no? Yo creo que es verdad que el Granadilla año tras año se va superando, pero ya llegar a competirle al nivel que le hemos competido hoy a uno de los tres grandes, porque los tres, Barcelona, Atlético de Madrid y Levante, incluso podría afirmar que el Levante tiene plantilla para ser superior también al Barça y al Atlético de Madrid, para optar a ganar la Liga, ¿no? Bueno, sabíamos que lo del miércoles había sido un accidente, lo tenía muy claro, las chicas no querían ver el partido, yo sí lo vi, y vi que no tenía nada que ver con el resultado, que podía haber sido distinto, competimos bien, pero hoy creo que fuimos muy superiores, teniendo en cuenta que ellas tienen jugadoras que son muy, muy desequilibrantes, tienen un equipo que es un transatlántico delante nuestro en cuanto a presupuesto, a infraestructura, pero al final cuando saltas a un terreno de juego y tú tienes unas jugadoras que, aunque no estén a la altura económicamente o de prestigio, demuestran que por méritos propios sí lo pueden estar, pues al final el resultado sí te fastidia, porque es de esta manera, porque las chicas se merecían la victoria por la alegría que da siempre, porque son cosas que quedan para siempre, ¿no? Pero para el cuerpo técnico, saber que tú tienes una plantilla, que todo lo que trabajas durante la semana, ellas lo reflejan en el campo a la perfección, pues no sabes la satisfacción que podemos tener, ¿no? Tanto José Herrera, como Víctor, como Laura, como Alba, como Jero. Creo que, bueno, te dan ganas de llorar por el final, porque al final, bueno, no soy un entrenador ni resultadista, ni, ya se los he dicho a ellas, que con ese comportamiento me fastidia por ellas. Por mí no, ni por el cuerpo técnico, porque si de verdad ves cómo preparamos el partido y lo que ellas han hecho, yo, bueno, al final hablas con ellas, las intentas consolar, que cabeza arriba, pero te emocionas porque cuando hablamos de la igualdad en la sociedad de la mujer y el hombre, pues estas chicas, estas guerreras como las llaman, han demostrado que en el fútbol ya nos da igual que sea masculino o femenino, que ellas están a la altura de todo, y yo creo que eso hay que tenerlo muy presente
y en los próximos partidos le pido a la gente, por favor, que venga a verlas, porque como se han entregado hoy, con la temperatura que había, después de adelantarte en el marcador y después de que el Levante en una prórroga se te ponga por delante y sean capaces de levantarlo, es bueno, para estar muy orgullosa toda la isla y todo Tenerife por el equipo representativo que tenemos, ¿no?, en el fútbol femenino. Hemos luchado mucho durante la semana y en el partido creo que se ha visto, siempre hemos estado por encima, excepto ya, ¿no?, en el último gol. Pero siempre matábamos nosotros primera y dábamos el golpe en la mesa para que, como tú bien dices, vengan a unos penaltis y te quedes con esta cara, ¿no? Creo que hemos luchado todas, hemos hecho un buen partido para no merecer esto. Sí, obviamente el favorito siempre va a ser Levante, ¿no?, porque por lo que tú estás diciendo ha hecho, creo que buenos fichajes para estar ahí, para meterse en Champions, estar arriba y bueno, nosotros quizás teníamos más que perder, pero ya hemos visto y lo hemos comprobado que nosotros vamos a dar la talla, sea el equipo que sea, se llame Levante, se llame Logroño. Sí, por fin he podido abrir la lata y bueno, me llevo un sabor agridulce porque eso no ha servido, pero por fin he abierto la lata y esperemos que siga así la racha todos los domingos. Las palabras de Pierluigi Cherubino y de Cristina Martín Prieto, que como ella bien decía, abre la lata en su cuenta goleadora particular, y esperemos que no sea el último de toda la temporada, que no lo va a ser obviamente, pero que sea el primero de muchos y que siga marcando la andaluza. Eso es lo que nos dejó la Copa de la Reina este pasado domingo en cuanto al fútbol femenino se refiere, el cual tuvo también el resto de resultados y también de la segunda división femenina del fútbol tinerfeño. Vamos con ello. Estos son los resultados de los octavos de final de la Copa de la Reina. Rayo Vallecano 2, Sporting Huelva 2, clasificado a penaltis el Rayo Vallecano. Betis 3, Athletic Club 3, clasificado a penaltis el Athletic Club de Bilbao. Madrid Club de Fútbol Femenino 1, Albacete 0, pasa al Madrid. Valencia 1, Real Sociedad 2, pasa la Real. Logroño 0, Sevilla 1, pasa el Sevilla. Granadilla Gatesa 4, Levante 4, pasa el Levante a penaltis. Barcelona 2, Español 0, pasa el Barcelona. Y Atlético de Madrid 4, Málaga 2, pasa el Atlético de Madrid. Por lo tanto, clasificados Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Levante, Sevilla, Real Sociedad, Madrid Club de Fútbol Femenino, Athletic Club de Bilbao y Rayo Vallecano. La jornada número 11 en la segunda división femenina de Tenerife nos dejaba estos resultados. San Antonio 0, Granadilla Gatesa B 10, Guimar 1, San Lorenzo 0, Furia Arona 5, Orotava 0, Yamoro 3, Geneto Teide 0, Tacuense 8, Añasa 0, Tarsa 3, Casablanca 0 y Padre Ancheta 0, Sanse 18. Con estos resultados, el Granadilla Gatesa B sigue comandando la clasificación 33 puntos, seguido segundo del Tacuense con 30, es tercero el Yamoro 27, cuarto Guimar 24, quinto Furiarona con 22, 18 puntos es sexto el Tarsa, 16 puntos séptimo el Sanse y octavo el San Antonio, 10 puntitos noveno el Casablanca y décimo el Geneto, 9 puntos décimo primero el Añasa, décimo segundo el Orotava con 4, los mismos que tiene décimo tercero el San Lorenzo, cierra de momento la tabla el Padre Ancheta con 0 puntos. Victoria del Club Deportivo Tenerife en la tarde de este domingo en el Rodríguez López ante el Rayo Majadahonda por 2-1. De nuevo vuelta a la senda de las victorias del equipo de José Luis Oltra, que se adelantaba aquí en el tanto de José Naranjo en el minuto 3 tras esta jugada de Malbasic por banda derecha. Minuto 3 de partido, marcaba el Tenerife que se ponía por delante, bueno, pues para vivir un poquito más tranquilo, digámoslo de esta manera, el encuentro en cuanto a su primera parte se refiere. Esta es otra del Tenerife que dominó en toda la primera mitad, incluso haciendo méritos para marcar un segundo gol que estuvo a punto de llegar en este disparo, quería decir, de Malbasic, que se iba al lateral de la red. Tuvo la suya también el Rayo Majadahonda y está el lanzamiento pierna izquierda al larguero en esta acción de ataque donde Benito pues la mandaba por ahí al larguero. Penalti por manos claras, imágenes ya de la segunda parte donde Morilla, bueno, pues metía la mano arriba para que Suso Santana, el capi del Tenerife, hiciera en el 61 el 2-0. El Tenerife que ponía tierra de por medio en el partido ante el Rayo Majadahonda y que, bueno, pues parecía que se iba a llevar un partido plácido. Aquí en esta jugada y tras el cambio táctico del Rayo Majadahonda iba a llegar el 2-1 en el marcador. Ahí está el tiro raso abajo para hacer el segundo obra de Tony Martínez. Ahí lo tenemos para, bueno, no dejar al Tenerife vivir, en este caso a la parroquia del Rodríguez López, con tranquilidad el final del partido. Quedaba mucho tiempo por delante y el conjunto del Rayo Majadahonda iba a tener alguna también para intentarlo, aunque este disparo, que fue de los últimos, se iba fuera por poco de Aitor García. Justa victoria con mucho sufrimiento, como decíamos, del Tenerife, que le da un poquito de vida en la tabla clasificatoria. Vamos con José Luis Oltra.
resultados que antes de empezar el partido pues estábamos en puestos de descenso y dada la situación y dado la dinámica que llevaba el equipo y los últimos resultados y demás, había que ganar como fuera, ya lo dije. Hemos tenido fases, hemos podido sentenciar en alguna fase del partido y hemos perdonado. Luego hemos acabado sufriendo un rato, hemos tenido que cerrar el partido poniendo más gente por detrás para no asumir tanto riesgo y tantas situaciones de 1 contra 1. Y lo importante es la victoria, creo que hay que darle valor. Hay que darle valor. En esta categoría ganar nunca es sencillo, ganar equipos que vienen en buena dinámica es menos sencillo todavía, y ganar sin sufrimiento yo creo que es casi imposible. Así que, o que ocurre en contadas ocasiones. Por lo tanto, darle valor a la victoria, al trabajo realizado por los futbolistas, al apoyo que hemos tenido hoy incondicional y absoluto en todos los momentos del partido, que es lo que no solo demandamos, sino que agradecemos, por supuesto, porque no somos nadie, tenemos que contagiar. Yo creo que la gente ve que el equipo quiere y corre y va, y necesitamos ese respaldo y ese apoyo que hoy sí hemos tenido, y bueno, pues una victoria que ojalá sirva para liberar algo de tensión y algo de ansiedad y algo de ese sufrimiento que tenemos encima y que yo creo que nos pesa en ocasiones excesivamente. Por eso hay que darle valor a la victoria, que además yo no creo que sea ni mucho menos injusta, con sufrimiento sí, ante un gran rival sí, pero creo que es una victoria, yo creo que merecida por lo que se ha visto en el terreno de juego. Evidentemente, marcar pronto casi llega al gol antes que los méritos, esa es una realidad cuando marcas tan pronto, ¿no? La jugada es muy buena, ir a buscarla al primer palo. Hoy José ha hecho un muy buen partido, estoy muy contento. No me gusta individualizar porque creo que el partido es global y de esfuerzo de todos, pero José ha hecho un buen partido. Aparte del gol, ha provocado la jugada del penalti, pero sobre todo ese gol siempre te ayuda a no tener tanta ansiedad, o a que la valoración o lo que estés haciendo en el terreno de juego, pues, mientras vas por delante siempre es mejor. Y bueno, ahí hemos tenido una fase en la primera parte donde yo creo que hemos podido sentenciar claramente un par de ocasiones. También es verdad que ellos tienen un palo en la primera parte y luego algún acercamiento más en la segunda, pero yo creo que el equipo en líneas generales pues ha estado bien, y luego en el tramo final, desde que hemos vuelto a jugar con 3 centrales, pues el equipo yo creo que ha sufrido menos. La jornada número 15 en la Liga 1-2-3 nos dejaba estos resultados. Granada 1, Sporting de Gijón 2, Nastic 2, Almería 2, Deportivo de La Coruña 2, Osasuna 0, Lugo 2, Córdoba 1, Cádiz 4, Las Palmas 1, Mallorca 1, Numancia 0, Extremadura 1, Málaga 0, Oviedo 3, Reus 0, Elche 0, Albacete 1, Tenerife 2, Rayo Majadahonda 1 y Alcorcón 2, Zaragoza 0. Con estos resultados continúa liderando la tabla clasificatoria el Alcorcón, 33 puntos, seguido segundo por el Depor con 30, es tercero el Málaga 29, cuarto el Granada con 28, 27 puntos tiene quinto el Albacete, sexto Mallorca 24, séptimo el Cádiz con 23, octavo Unión Deportiva Las Palmas con 22, los mismos que tiene noveno Atlético Osasuna y décimo el Oviedo, 19 puntos, décimo primero Almería y décimo segundo el Rayo Majadahonda, 18 puntos, décimo tercero el Sporting de Gijón, con 17 décimo cuarto el Numancia, 16 puntos el Lugo, décimo quinto y el Tenerife 16º, 15 puntos 17º el Extremadura, el Zaragoza es 18º con 15, ahora mismo en zona de descenso, Elche 15 puntos, Reus con 13, Córdoba con 11 y cierra el Nastic con 10. Nueva victoria del Tenerife que sin duda le da un poquito de respiro en la tabla clasificatoria. Nos vamos rápidamente a los resultados de clasificación del Grupo Canario de la Tercera División, donde ha destacado el partidazo de la jornada que se lleva al Silvestre Carrillo, el Mensajero, en la Ciudad Deportiva del Club Deportivo Tenerife, en este caso Tenerife B 1, Mensajero 2. Estos fueron los resultados de la jornada 14 en el Grupo Canario de la Tercera División. Villa de Santa Brígida 1, San Fernando 1, Ibarra 1, Marino 4, Tamaraceite 2, Yaiza 0, Unión Viera 5, El Cotillo 0, Santa Úrsula 0, La Soca 0, Busanada 2, Atlético Tacoronte 1, Tenerife B 1, Mensajero 2, Unión Puerto 0, Las Palmas C 0, Tenisca 1, Guimar 1 y Lanzarote 2, Panadería Pulido 0. El Tamaraceite continúa comandando la tabla 30 puntos, segundo Santa Úrsula 26, tercero y cuarto Las Palmas y Villa de Santa Brígida respectivamente con 25 puntos. Quinto el Mensajero 22, con 21 puntos es sexto el Lanzarote, séptimo el Tenerife B y octavo el Ibarra, 20 puntos noveno el Guimar, 19 décimo el Unión Viera,
18 puntos el Yaiza 11º y el Busanada 12º. Con 16 puntos 4 equipos, 13º el Marino, 14º el San Fernando, 15º Atlético Tacoronte y 16ª la Sociedad Deportiva Tenisca. Con 15 puntos 17º el Unión Puerto y en zona de descenso 18º el Panadería Pulido con 14, Las Socas 19º con 9 y cierra el Cotillo con 7 puntos. Esto es lo que dio de sí el Grupo Canario de la Tercera División. También tenemos resultados y clasificación en la categoría preferente, donde es nuevo líder el conjunto del Cruzanta tras ganar 2-1 al Atlético Granadilla. Es segundo también el Vera, que ganaba en el Izquierdo Rodríguez por 1-2 al Unión Tejina. La 12ª jornada en la categoría preferente nos dejó estos resultados. Marino B 1, Orotava 1, Águilas Atlético 2, Añasa 1, Arguijón 0, Atlético Victoria 0, Puerto Cruz 6, Atlético San Juan 0, Florida 0, San Lorenzo 1, Cruzanta 2, Atlético Granadilla 1, Guancha 3 y Gara Cabo Blanco 2, Valle Frontera 0, Icodense 1 y Unión Tejina 1, Vera 2. El Cruzanta lidera la tabla clasificatoria, 25 puntos. El segundo el Vera con 24. 23 puntos Atlético Victoria tercero y Atlético San Juan cuarto. 22 puntos quinto el Icodense. Con 21 está sexto el Añasa. 20 puntos séptimo Unión Tejina y octavo Águilas. 19 puntos noveno el San Lorenzo y décimo el Marino B. Con 16 puntos décimo primero el Orotava. 15 puntos decimosegundo el Granadilla, el Florida decimotercero con 13, Guancha decimocuarto con 12, ahora mismo en zona de descenso, Puerto Cruz con 10 puntos, Higara con 9, Arguijón con 8 y cierra el Valle Frontera con 3. Eso fue la categoría preferente. En cuanto al mundo del fútbol se refiere, pasamos página, cerramos capítulo y nos metemos en el panorama polideportivo. Derrota ante el San Pablo de Burgos, del conjunto del Iberostar Tenerife. Ojo un dato, se intentaron nada menos que 41 triples, de los cuales el Iberostar solo pudo anotar 13. La derrota puede llevarse por ahí. Resultados y clasificación, Liga CB. La jornada 10 de la Liga Endesa nos dejaba estos resultados. Valencia Basket 77, Guipúzcoa 62, Unicaja 89, Murcia 82, Gran Canaria 85, Estudiantes 79, Barça Lassa 86, Real Madrid 69, Obradoiro 74, Baskonia 81, Fuenlabrada 79, Andorra 85, Manresa 72, Breogán 63, San Pablo Burgos 79, Iberostar Tenerife 68 y Tecnicontra Zaragoza 112, Juventud 66. El Barça Lassa comanda la tabla clasificatoria en solitario con 9 victorias. Con 8 está segundo Baskonia, tercero Real Madrid y cuarto Unicaja. 6 victorias, quinto Iberostar Tenerife, sexto el Manresa y séptimo Zaragoza. Con 5 victorias están Andorra octavo, Valencia noveno y décimo Juventud. 4 victorias, San Pablo Burgos décimo primero y Fuenlabrada décimo segundo. Con 3 están el Murcia décimo tercero, Herbalife décimo cuarto y Obradoiro décimo quinto. 2 victorias para Estudiantes, Breogán y Guipúzcoa Basket. Tras la derrota ante Campus Promete el pasado fin de semana, ha vuelto a las sendas de las victorias el Ciudad de los Adelantados de La Laguna, ganando a Alcobendas 7-1-8-3 este fin de semana en el pabellón de Alcobendas. Pasisa Alcobendas 71, Ciudad de los Adelantados 83. Con este resultado, el conjunto de La Laguna se sitúa segundo en la tabla clasificatoria a tan solo una victoria del líder, el Campus Promete, que caía derrotado en esta misma jornada. Nos vamos a conocer el mundo del voleibol en la Liga Iberdrola ante Aro Rioja Voley, nueva victoria del conjunto del Aris, que le coloca todavía más arriba en la tabla clasificatoria, una más que ha conseguido el conjunto de David Martín, también el resto del volei. Vamos con él. Disputaba la séptima jornada la Liga Iberdrola de voleibol, que nos dejaba estos resultados. Ipsas 7 Palmas Gran Canaria 3, San Cugat 1, Dimurol Libis La Laguna 3, Aro Rioja Voley 2, Jubasa Voley 3, Chamberí 1, Logroño 3, MB 0, Alcobendas 3, Abarca Menorca 1 y Barça 3, Granadas de Elche 2. El Logroño es líder, 21 puntos, seguido del Barça, que tiene 15, con 14, tercero Aro Rioja Voley, y ahora se coloca cuarto el Dimurol Libis La Laguna. Es quinto el Alcobendas con 13, con 12 sexto Abarca Menorca, y séptimo el 7 Palmas Gran Canaria. Octavo Madrid Chamberí, 6 puntos, los mismos que tiene noveno el Elche, y décimo Jubasa Voley, 4 puntos para San Cugat, cierra la tabla MB con 3. En la Superliga Femenina 2, en el Grupo A, el Aguirre Ciudad de La Laguna caía derrotado en su visita al Club Voleibol Leganés por 3-0, mismo resultado que cosechaba el Cuesta Piedra Santa Cruz, perdió por 3-0 también en su visita al Autos Cancela Salaeta. Octavo el Aguirre Ciudad de La Laguna, 10 puntos, noveno el Cuesta Piedra Santa Cruz, también con 10 puntos. En el Grupo B, la Arona Tenerife Sur derrotaba a Xàtiva Voleibol por 0-3. Los parciales fueron de 16-25, 18-25 y 26-28. El equipo de Gabriel Navarro es quinto en la tabla clasificatoria con 15 puntos.
En la Superliga Masculina 2, en el Grupo A, el conjunto del Cisneros Alter caía derrotado ante Rotogal Boiro por 0-3, 20-25, 22-25 y 22-25. El Cisneros Alter es noveno en la tabla con 6 puntos. Por su parte, la Arona Paradise Park en el Grupo B caía derrotado en el tie break 3-2 al final ante Xàtiva Voleibol. Los parciales fueron de 25-19, 19-25, 25-22, 21-25 y el tie break 16-14 para el Xàtiva Volei. El Arona queda sexto en la tabla con 12 puntos. 7-1 fue el resultado en contra del Salesianos Tenerife. Hablamos de la segunda división del fútbol sala, que sigue sin puntuar en la división de plata del fútbol sala. Así lo catalogaba, en este caso, Ruimán Cabello, su entrenador. Sí, creo que es un resumen así. Creo que el partido, al inicio del partido fue un partido igualado. Creo que nosotros, incluso en la estadística en el descanso, fue uno de los partidos como visitante que más presencia ofensiva tuvimos, más ocasiones. Creo que nosotros no estuvimos acertados cara a gol. Ellos estuvieron más acertados que nosotros y dentro de los goles que iban llegando de Noya, pues íbamos encontrándonos con la dificultad, como tú cuentas, no solo la lesión de Kevin, sino también la lesión de Ayose, que como yo te decía anteriormente, son dos jugadores que dentro de nuestra rotación juegan muchos minutos, jugadores experimentados en esta categoría, han tenido que asumir muchos minutos otros jugadores que no están tan preparados y eso pues lo hemos acusado, ¿no? A nivel clasificatorio es verdad que hoy era un partido importante, sobre todo porque bueno, no hemos sumado hasta ahora. Noya es uno de los equipos que estaba también en la zona de descenso y bueno, la idea era intentar sumar los primeros puntos y que ellos no sumaran, pero un partido de 6 puntos, ¿no? Porque bueno, no solo se trataba de que suman nosotros, sino que no suma nadie, pero bueno, no ha sido posible, ha sido un partido que ha tenido poca historia porque para nosotros nos hemos encontrado con muchas adversidades. Eran las palabras de Ruimán Cabello, el técnico del Salesianos Tenerife. Vamos ya con los resultados del fútbol sala del fin de semana. La segunda división del fútbol sala nos deja otra derrota del Club Deportivo de Muriol Salesianos Tenerife, esta vez en su visita a Noya por 7-1 en la jornada número 11, como estábamos diciendo. Esta goleada sigue dejando a los nuestros cerrando la tabla clasificatoria 16º y sin puntuar. En la segunda división B, en el grupo 6A, en el grupo de Tenerife, estos fueron los resultados de la jornada número 8. Costa Sur 8, Matanza 5, Chinguaro 8, La Victoria 5, Los Pinos 1, Covesitas 8, Maxorata 12, Juan 23 5, Chinaigueste 3, Tenerife Iberia Toscal 15 y Duji 2, Gomera Fútbol Sala 7. Las Cuevesitas comandan la tabla clasificatoria 17 puntos, con 16 segundo el Gomera, tercero Costa Sur, 15 puntos cuarto Matanza, con 13 puntos quinto Tenerife Iberia Toscal y sexto Maxorata, séptimo Juan 23 con 10 puntos, 7 puntos octavo el Duji, noveno Los Pinos, con 4 puntos décimo Chinaigueste, décimo primero Chinguaro, cierra la tabla La Victoria con 3 puntos. Portada del periódico El Día y el tiempo para mañana. Así dejamos el deporte en el día de hoy. Volveremos el viernes para contar todo lo que viene por delante el fin de semana. Feliz semana. Adiós. Bueno, tal como ha anunciado Humberto Mata, nos vamos a la primera del periódico El Día. Buenas noches, Humberto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Enrique. Vamos a escucharte y a verla. Vale, pues los temas más destacados que incluimos en la portada, con los que nos vamos a presentar en unas horas en el kiosco, corresponden al anuncio del desbloqueo de las obras para poner en marcha lo que son los trabajos del cruce, o el enlace, mejor dicho, en la autopista del sur de Las Chafiras, Oroteanda. Un viejo anhelo de la población de esa comarca y sobre todo pues aquellas personas que están utilizando a diario la autopista del sur, y que el consejero ha anunciado en el día de hoy que los trabajos van a durar no los 30 meses que se habían anunciado, sino 21 meses. Junto a este asunto también incluimos que el Gobierno de Canarias ha aprobado el gasto para el anillo insular, lo que va a permitir ya el cierre precisamente en la comarca sur de la isla. Otra de las informaciones que incluimos en la portada da cuenta del acuerdo esta mañana en el Cabildo Insular de Tenerife para la aprobación del presupuesto, que cuenta no solamente con los votos de Coalición Canaria y del Partido Socialista, sino también el respaldo de los populares. El objetivo fundamental, que incrementa incluso un 20% respecto a otros años, es la aportación en materia de asuntos sociales. La foto que ven, que es con la que intentamos atraer la mirada del lector, da cuenta de una actividad que se ha desarrollado en la zona de Garaya
Chico, precisamente en este fin de semana, dentro del marco del Festival Internacional de Cine, o mejor dicho, con el auspicio del Festival Internacional de Cine de Canarias, para recoger lo que ha sido todo basura y enseres que arrastró el temporal de los días pasados. Se han cuantificado pues en torno a 1 tonelada de materiales en total, y a partir de ahí pues damos cuenta también, o bien desde el esfuerzo económico que va a realizar la Consejería de Sanidad para materia de personal. No nos olvidamos de tomarle el pulso al FEDECAN en La Palma, en donde los ayuntamientos van a poder seguirle cómo se ejecutan las obras. Hasta ahora solamente estaba reservado para el Cabildo, o en materia ya de sucesos en Tacoronte, donde hay un detenido tras atracar un comercio para llevarse 700 euros. Estos son los asuntos más destacados que incluimos en la portada, con la que nos vamos a presentar en unas horas en el kiosco. Muy amable, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta mañana, Humberto, hasta mañana. Vanessa Luz Ravelo, despides tú el programa con la información meteorológica. Nos vemos mañana, que será martes 27 de noviembre. Endesa patrocina este espacio. Buenas noches, comenzamos una semana mucho menos intensa en lluvias que la anterior, apenas precipitaciones salvo las de hoy y algo mañana, y todo indica que acabaremos la semana con la ausencia de precipitaciones, a la espera de ver cómo se presenta de húmedo el mes de diciembre. Vamos con la predicción meteorológica para mañana martes. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este martes intervalos nubosos aumentando durante la mañana a nuboso. Probabilidad de lluvias débiles ocasionales en el nordeste a primeras horas y en el suroeste durante la tarde, y las temperaturas con pocos cambios. Y los días cada vez más cortos. Mañana tendremos 10 horas y 31 minutos de sol. Completamos esta información meteorológica con la tabla de mareas. Mañana martes amanecerá a las 7 de la mañana y 37 minutos y la puesta de sol será a las 6 de la tarde y 8 minutos. En cuanto a las mareas, en el gráfico podemos observar que la primera pleamar será a las 3 de la mañana y 45 minutos y la siguiente pleamar a las 4 de la tarde y 17 minutos. La primera bajamar será a las 9 de la mañana y 59 minutos y la siguiente bajamar a las 10 de la noche y 11 minutos. Y la luna estará entre las fases de luna llena y cuarto menguante. Nada más, regresamos mañana con toda la información meteorológica a este espacio de un día más. Hasta entonces, que descansen y que pasen ustedes una buena noche. Endesa patrocina este espacio. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.